Y dale arriba, país, son las 7 de la tarde, 12 grados 6 décimas en la ciudad de Buenos Aires. Y acá estamos una vez más con toda la información del día en Para que sepas y para compartir con vos y con todos ustedes toda la... ¿Qué es esto? Mirá la tapa de PQS, mirá. Cumbia del carajo liberal. Mañana debut popular de Javier Milei en la cancha del Porvenir en Herli. Eso sí que es con Urbano Profundo, muchachos. Cumbia del carajo. Las cosas que me haces hacer, Después, si quieren, vamos a analizar un poco algunas letras. A ver, ¿qué tiene que ver esto? Yo quiero decir una esta cosa. yunta con la derecha en su lenguaje tradicional. Estabas obsesionado con la letra de esta canción, así que gracias, Cari, por Totalmente. darle el gusto a mi conductor. Espectacular. Y mirá. bueno, las cosas que hacemos para darle el gusto a Eddie. Palmas arriba y arriba y arriba. Eddie, así. Así, mirá. Pegala. Espectacular. Espectacular. No nos volvimos locos. Y esto no, esto también tiene que ver con que chicos. cumple años Darío Mizrahi. Mizrahi, mirá cómo toma agua. 33. Mirá cómo es el tema. Mirá cómo es el tema generacional en este programa que le dije 33. 33 la del inglés y no me entendió. Darí, Generaciones 33 años, distintas. mirá qué 33, galán que así tenemos es, acá. 33. Un churro bárbaro. No, bueno. Ponele la trata- cumbia, ¿Te ponele trata la bien cumbia. el festejo? No sé si te ¿Cómo? bailar a ¿Te trata nosotros, bien? ponele la cumbia de Sí, me cumpleaños. saludaron. 33 no se cumplen Hay toda la gente que vida, me quiere, ¿viste? ¿sabes? Increíble. Sí, claro, y también a la mañana. También. Le mandamos un saludo a Antoine, Sí, que nos ve ahí saludo, con Jimena, saludo Griega. grande. Qué Bueno, y lindo. todo el equipo de BDA. Bueno, ¿está Así es. pasando bien? La estamos pasando bien, Está bien. trabajando. No sé por qué. Parando, mirado a cámara y decir feliz cumpleaños. Todos le vamos a festejar el No, cumpleaños bueno, hoy en vivo. dale. Y para festejar, ¿Y no vamos baila? a arrancar. No, ¿No bailar bailan de no cumpleaños? estoy en condiciones. Otra mirá vez. vos. No, bailé en mi Típico. casamiento. Baila lo este y este no. Dari, porque da la sensación de que estás medio pata palo, robotizado, ¿no? robotizado. Ta, ta, ta. Sí. Es Bueno, un hoy movimientos te voy a esquemáticos. contar una noticia con Eddie y queremos contarte algo. Hoy adivina de quién vamos a hablar. A ver. De Elon Musk. Upa. Hoy vamos a hablar de Elon Bien. Musk. Otra porque vez, no. ella Bien. es chapa, tenemos que hablar todos Bien. los días de él, así Está que bien. hoy te toca Tengo- también. perfecto. Bueno, Eh, puedes ir a sentarte, te gracias, dejo en muchas paz. gracias. Arrancamos. Mi instinto paternal, Mizrahi, se te desató un zapato, te vas a caer. Sí, Te vas a sí. tropezar y te vas Ay, a caer. Eddie, escuchame. Vamos con la información del día. Se picó el día hoy, ¿eh? La calle sitiada, Buenos Aires era intransitable. Hoy una marcha piquetera, en realidad 25 agrupaciones sociales que abordaron distintas partes de la ciudad. Quiero decirte que fue original, Eddie, porque arrancaron desde el lado de zona norte, fueron colapsando todo lo que era Avenida Libertador, desde el este, Avenida Rivadavia, y desde zona sur, desde Puente Pueyrredón. Confluyeron en el microcentro, marcharon hacia Desarrollo Social y al mediodía se generó, hay que decirlo también, momento de tensión con esta imagen que vemos ahí en pantalla, cuando los prefectos impidieron el paso de los manifestantes por el Puente Pueyrredón. Hubo gas pimienta, forcejeos, bueno, no pasó más que esto, pero hay que tener presente que la calle se pone virulenta cada vez que hay marchas. Odisea para llegar al microcentro hoy. Contame a mí, Microcentro y Desarrollo Social, que vivo a 3 cuadras. Tuve que caminar 35 cuadras para salir y venirme para el canal. Lindo ejercicio eso. Alberto Fernández va a dar su discurso en cualquier momento, iba a ser a las 7, pero viene un poco demorado, el discurso del presidente Alberto Fernández en la Cumbre de las Américas en Los Ángeles. En estos momentos estaba hablando el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ahí en las imágenes que vemos, las primeras damas y los Sí. presidentes como telón de fondo ahí saludándose. Esto fue durante la jornada de ayer. Pero no bueno, puedo estamos dejar- esperando y vamos a estar conectando en directo también con Rosario Ayerdi, que está Yo no cubriendo puedo la dejar de cumbre mirarla en a vivo. ella. Realmente no puedo creer que haya sido mamá hace tan poquito. Está impecable Fabiola Yáñez. Siempre fue bella, pero digo, qué bien, cómo recuperó esa figura. Le tendríamos que preguntar en algún momento la receta que le cuenta a las mamás. Está. Bueno, vamos Ayer con me decían otra. que se la dejaron a la abuela. Cristina no participa de eso, ¿no? Del cuidado de Francisquito, ¿no? ¿Lo conoce? ¿Vos decís que lo tuvo en brazos? No sé. Me parece que no, ¿eh? Pregunto. Porque cuando me dijeron la abuela, lo primero que se me ocurrió, pero bueno, no tiene Uy, parentesco, uy, uy. no tiene nada que ver, pese a que es Fernández también, ¿no? Pero bueno. Y bueno, vamos con otra del día. Vamos a cambiar rotundamente de tema porque sigue este punto siendo un punto de conflicto. El faltante de gasoil y la decisión de la petrolera estatal YPF de limitar de alguna manera este incremento sustancial en el consumo que se estaba dando en los pasos fronterizos. ¿Qué pasaba? Claro, a ver, Argentina tiene valores de combustible que cuando los comparas con los que tienen otros países, nuestros hermanos vecinos, es más barato. Lo que a vos te parece caro,
a ellos en realidad les parece económico. Entonces venían, cargaban sus surtidores, sus tanques aquí y los surtidores colapsaban. Tras que no había gasoil, lo que decidieron fue desdoblar el precio. Entonces los extranjeros tienen que pagar más. Ojo que en algunos lugares se paga el doble si tenés patente extranjera versus lo que paga un argentino. Esto es porque según la petrolera estatal se había constatado hasta un crecimiento del 30% interanual en estas estaciones de servicio que están ubicadas, ya te digo, en lugares claves, ¿no? Vamos a estar haciendo esta cobertura hoy. Me gustaría ver en alguna encuesta si esta medida es popular para la gente, ¿no? Porque, qué sé yo, hay faltante, entonces se sube el precio, así se discrimina, digamos, entre extranjeros y nacionales. Y bueno, pero se vienen a llevar lo que no tenemos, Eddie. ¿Qué vamos a hacer? Está bien, por eso. Primero los argentinos. Y cayó el otro mono, el antimono, Esteban Lindor Alvarado, 15 años de prisión. Martín Angulo nos trae material exclusivo de la causa, audios, pero no te los podés perder. ¿Cómo te diría? Electrizantes. Y nos vamos con Cristian Balbo, que está en la calle, en el post-piquete. ¡Ay, qué frío! Cristian, ¿cómo andamos? Cris, te veo y me dan ganas de abrazarte. Sí, baja mirá. la temperatura, ¿qué tal? ¿Todo bien? No, les cuento que comenzó a bajar la temperatura de nuevo, se vio una nueva ola de frío polar. Todo bien, les cuento buenas noticias, Marcela, Eddie, porque después de 10 horas de caos, sí, en toda la ciudad de Buenos Aires, en realidad vos lo decías recién, fueron 25 agrupaciones que se movilizaron de 3 puntos distintos, en zona norte, Avenida Libertador y General Paz, avanzaron por la Avenida Libertador hasta el centro porteño. La segunda columna lo hizo desde Liniers, por Avenida Rivadavia, y la tercera en el puente Pueyrredón, donde se registraron los incidentes con la prefectura en la mañana de hoy. Lo cierto es que ya se han retirado, el tránsito volvió a ser normal, tanto para los vehículos particulares como también el Metrobús. Los colectivos están transitando sin ningún tipo de inconvenientes. Para que agenden, el lunes, después del mediodía, va a haber un plenario piquetero en el Obelisco. Así que atención, porque puede haber de nuevo complicaciones el día lunes 13 de junio. Pero atención también porque podría haber una reunión el lunes entre los referentes de las organizaciones sociales, entre ellos Eduardo Beliboni, y funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social, para ver si llegan a algún tipo o principio de acuerdo. Si no, podrían regresar el miércoles. Otra vez una nueva movilización el miércoles. Datos. ¿Qué dijeron desde el gobierno? El que salió a hablar hoy aquí temprano fue Gustavo Aguilera, quien es el viceministro de Desarrollo Social. Sí. ¿Qué dijo aquí en la puerta de este edificio? Que esta fue una movilización política, Eddie. Que no aceptan los programas productivos, que lo único que pretenden son planes. Minimizó los incidentes que hubo en el puente Pueyrredón, dijo que no hubo represión, que tienen el derecho a manifestarse, pero la calificó de política la movilización que se registró en la jornada de hoy durante casi 10 horas. Bueno, a ver, lo concreto es que esto ya terminó. El que está en este momento emprendiendo el recorrido por el microcentro lo puede hacer, Cris, de manera normal, digamos, el tránsito normal de esta hora, pero lo que nos estabas marcando me parece que es preocupante y hay que estar preparados. El lunes vuelve a haber otro caos de tránsito porque este plenario piquetero vuelve a tener una convocatoria multitudinaria. Enseguida, Cris, volvemos con vos. Y polémico va a ser, ¿no? Perfecto, Porque hoy uno de los nombres más mencionados en las marchas fue el del ministro de Desarrollo Social. Dicen que la marcha es política y que no quieren sacar los planes sociales y no quieren trabajo. Los piqueteros dicen exactamente que quieren eso, así que lo bueno sería que se sienten a la mesa, ¿no? Y conversen cómo se sale de este verdadero atolladero. Información del ámbito judicial, Martín. Sí, siempre que hablamos de Rosario y de narcotráfico hablamos de Los Monos, que es la banda criminal más importante, por lo menos la más conocida de la provincia. Pero Los Monos tenían un rival, que nosotros hoy hemos llamado el otro mono, que es Esteban Lindor Alvarado, 43 años, manejaba la droga en la zona norte de la ciudad de Rosario, rival de Los Monos, que hoy, por primera vez, fue condenado por narcotráfico. El Tribunal Oral Federal 2 de Rosario lo condenó a 15 años de prisión porque interceptaron un cargamento de 500 kilos de marihuana que Lindor Alvarado iba a recibir para comercializar
en la ciudad de Rosario. No es la primera condena que tiene Alvarado. De hecho, la semana pasada lo condenaron a prisión perpetua por una serie de delitos que van desde asociación ilícita, homicidios, lavado de dinero. Hoy está preso en la cárcel de Seiza. Y vamos a contar un poco la historia porque es un personaje muy particular. Y la vamos a contar a través de una de las personas que mejor conoció a Lindor Alvarado. Vamos a hablar de Carlos Argüelles, un mecánico de Rosario, uno de los mejores amigos de Alvarado, que formó parte de su organización. Puntualmente, Argüelles, como mecánico, lo que hacía era hacer autos mellizos para que en esos autos puedan traficar la droga en la ciudad de Rosario, el resto de los integrantes de la banda de Alvarado. Y además, Carlos Argüelles fue esta persona que estamos viendo en imagen quien participó en una maniobra muy compleja que fue el asesinato de un financista rival de Lindor Alvarado. ¿Qué es lo que decidió Argüelles cuando la justicia lo detecta como parte de la banda? Dijo, yo voy a contar todo lo que sé. Quiero ser un testigo protegido de la causa. Como arrepentido. Está bien. Exactamente. Se presentó, declaró durante más de 3 horas ante la justicia, dijo, tengo miedo de que Alvarado me mate. ¿Y qué pasó en septiembre del año pasado? Lo mataron. De 2 tiros en la cabeza en la puerta de su taller mecánico. ¿Pero y no lo habían tomado como testigo protegido? Él tenía protección de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Él después dijo, yo ya no quiero tener más protección. Después la volvió a pedir. Después volvió a decir, no quiero más protección. Y en esta segunda oportunidad fue cuando lo mataron. Qué extraño. Ahora, qué extraño una persona que tantas veces diga quiero protección y después se desdiga. ¿Hay algún elemento que pueda explicar esa conducta? No. Cuando vos entras al programa de protección de testigos, es voluntario. Sí, claro. Es voluntario tu salida. No tenés la obligación de que tengas una custodia. Por supuesto, el Estado, la justicia te la ofrece. Casi que te dice, tenela. Pero no es tu obligación tener una custodia. ¿Qué es lo que... ¿Por qué nos centramos en Argüelles? Sí. En la causa hubo muchísimas declaraciones, hay un montón de datos que son impresionantes respecto de Lindor Alvarado. Uno de los testigos contó que compraba entre 15 y 20 mil dólares por día de la plata que le sobraba de su negocio en narcotráfico. La justicia llegó a detectar que solo en Rosario tiene propiedades entre autos e inmuebles por 1.000 millones de pesos solo en la ciudad de Rosario, por supuesto, todo en negro. Pero nos centramos en Argüelles porque dio un testimonio en donde cuenta detalles que hasta pueden llegar a ser insólitos de la operatoria y de cómo actuaba Lindor Alvarado. Alvarado tenía un gran rival en Rosario, que era quien fue ministro de Seguridad del último gobierno socialista, Maximiliano Puyaro, que Alvarado tenía un plan vinculado al fútbol y al narcotráfico insólito. Si quieren, tenemos parte del testimonio como testigo, y si quieren lo escuchamos. Sí, por favor. Él fue y pegó una calcamonía que dice AMF. Acá es cuando entramos al otro territorio, en el de las drogas. ¿Qué significa AMF? Él hoy te va a decir que es acolchado, mantas disfrazadas, pero no. Es alita, merca y faso. Cuando tenía que matar a alguien, siempre decía, antes que llore mi mamá, que llore la tuya. Es un dicho de él. La mamá de él murió hace rato igual, y sigue matando. En la gestión de Puyaro, que nunca lo dejó de nombrar y de investigar, él quería, con la avioneta, tirar en pleno partido en la cancha de Rosario Central 100, 200, 300 kilos de marihuana, todas envueltas con el nombre, o sea, todas en pequeños paquetitos, como se ven en la calle, con el nombre de Puyaro. Todo esto lo digo bajo juramento, porque es la pura verdad. Y sé que me puede traer muchas consecuencias,
Pero entre tantos muertos que muera uno más, la verdad, si va a hacer la diferencia, voy a asumir el riesgo. Te la regalo, es así, hubiera sido propaganda narco, ¿no? Sí, Para sobrevolar la cancha de Central en un partido concurrido y tirar marihuana para todos y todas, digamos. Exactamente. Y ahí cuenta y dice, si tengo que asumir el riesgo de morir, lo asumo. Bueno, pero que sea una muerte que haga la diferencia. Fue lo que le pasó unos meses después. Le dieron 2 tiros en la cabeza en la puerta de su taller mecánico. Ahora, sus dichos, Sí. Martín, dieron un vuelco. Sí, fueron varios, sí, claro. Fueron Sí, de un sí, total. valor que, no digo que justifique la muerte, por favor, nadie tiene por qué morir No, para bueno, que se pero haga justicia, pero digo, hizo un vuelco en la causa. contó, él empieza su declaración como testigo protegido contando cómo fue la operatoria para asesinar a un financista que Lindor Alvarado ¿Y en esta quería trama matar. mafiosa qué lugar ocupaba este hombre? Él era amigo, te diría, de toda la vida. Algunos dicen el mejor amigo de Alvarado, que tenía un taller mecánico, él era mecánico, que hacía autos mellizos, sacaba el motor, duplicaba autos para que en esos autos la banda de Alvarado pudiera traficar la droga en Rosario. Y además participó en una... fue como una teatralización para ubicar teléfonos en lugares que le convenía a Alvarado que aparezcan para acusar a otra persona de un crimen que iba a cometer. Y Ese es el punto este central. financista Sí. participaba de las operaciones blanqueando Sí, sí, dinero, sí, sí. triangulándolo. Sí, 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 ¿Cuál totalmente. era el lugar De hecho, y por qué deciden matarlo? ¿no? Bueno, hay una de las cosas que cuenta, que lo tenemos me parece en una placa, que cuenta en su declaración como arrepentido Argüelles, que dice que él sabe esto. Mirá, tengo una lista de 40 homicidios perpetrados por él. ¿Lo llegó a dar ese Argüelles listado? cuenta que el propio Alvarado le contaba a la gente a la que o había matado en persona Sí. o que mandaba matar. Y sí, como si fueran trofeos, básicamente. Pero esa información está en la causa. Yo no sé si los 40 nombres los terminó volcando en la causa. De hecho, parte de su declaración dice que hay cosas que no recordaba con exactitud o que no tenía todos los datos precisos. Pero siempre remarca que todo lo que sabía, lo sabía porque lo había hablado con el propio Alvarado, que era su amigo. Hay otra parte de la declaración que cuenta que Alvarado tenía previsto y había planificado secuestrar a uno de los hijos del ministro de Seguridad entonces de la provincia de Santa Fe, Este que vos mencionaste antes. Maximiliano Puyaro. Cuenta que había planificado matar a quien entonces era diputado de la provincia de Santa Fe, Carlos del Frade. Cuenta que uno de los abogados que tenían una causa que tenía acá en Buenos Aires también tenía planificado mandar a matar, crímenes que, por supuesto, no se concretaban. Esto también lo dijo cuando declaró en una de las conversaciones que tenía con Alvarado. Le pedí que dejara de matar y él me dijo que nadie le iba a faltar el respeto. Sí. Ah, si vos le decías, che, pará un poco, te decían, no, a mí no me vas a faltar el respeto. Exacto. Ah, bien. Ahora, Martín, la siendo un sensación... testigo... Perdón, Dari, Sí. dale. No, digo, siendo un testigo protegido, ahí, ¿qué onda? Digo, Claro, ¿qué pasó eso es lo con- mismo que iba a preguntar yo. con Digo, la ¿cómo se policía reparten? ahí? Porque vos podés renunciar. Está bien, vos renunciás al programa y entonces a ese seguimiento exhaustivo que te hacen para protegerte. Sí. Ahora, de todas maneras, ya diste tu declaración en una causa y es obvio que tu vida puede estar en peligro. Sí. Independientemente de que él renuncie a ser testigo protegido, ¿no tiene que haber alguna situación, ya que es alguien tan valioso en esta causa, Si vos una persona así? Si vos ¿No lo renunciás tienen que cuidar a igual? que el Estado te proteja, renuncias. Y te lo voy a enmarcar en esto. En Rosario balearon la casa de un gobernador, balearon edificios judiciales, balearon casas de jueces y fiscales. Imagínate que la posibilidad de poder balear y matar a uno de una lista, ya en palabras de Argüelles, de 40, no parecía muy complicado. Más Lo que allá pasa de es la que ser protección testigo y demás. protegido también tiene algunas cosas que tienen que ver con la falta de libertad a la hora de movilizarte y cuestiones Claro, así sí, que imagino sí. deben ser cómodas en el tiempo, pero de todas maneras en Rosario no hay otra opción. Eso si estás dentro del programa. Si renunciaste y saliste, no. Al piste.
Estuvieron Y estamos escuchando a Valeria Massa, por y primera bueno, y vez de a poco escuchamos a esta mamá fue mejorando, así contando lo que que ahora pasó está con su descansando. hijo. También un poco por eso nos demoramos, porque a partir de las 6 de la tarde ya tenía el alta, pero él está descansando, así que nada, lo dejamos dormir y bueno, ahora cuando termine acá con ustedes lo voy a buscar. ¿Pero le van a dar el alta hoy? Sí, ya está el alta, ya está. ¿Va a seguir la recuperación en tu casa? Sí, sigue la recuperación en casa, que básicamente bueno, tiene por una semana más seguir tomando todos los medicamentos, calmantes, antiinflamatorios, antibióticos. El lunes tiene que volver a ver al cirujano para ver cómo está avanzando el tema de la operación, ver el tema de los puntos, que teóricamente son reabsorbibles, pero algunos se puede llegar a sacar. Y tiene, además de las placas de titanio que le pusieron acá, tiene 2 tornillitos arriba y 2 tornillos acá y tiene unas gomitas. Entonces eso es para controlar que no haya movimiento y además para relajar los músculos, porque estos músculos son muy fuertes y entonces tienden a tirar, entonces eso también puede complicar. Y bueno... ¿Estás más tranquila vos como mamá después de lo que pasó y ahora que le dan el alta? Yo como... La verdad que siento más alivio después de que pasó la operación y verlo a él que está mejorando cada hora que pasa, está un poco mejor. Sí, obviamente que me siento más aliviada. No veo la hora de llegar a casa y de que estemos los 6 juntos en casa y por lo menos necesito unos cuantos días de nido lleno y calor de familia. Valeria, ¿qué le dirías a los agresores y qué pensás de la estrategia del abogado de reconocer que los chicos tuvieron la culpa? Si los tuvieses enfrente, ¿qué le dirías? Pero la verdad que hemos pasado por diferentes estadios en todos estos días. Primero, la conmoción de recibir ese llamado en la madrugada, que es como el fantasma que tenemos todos los padres cuando salen los hijos y no querés recibir. Pero bueno, con Alejandro como creo que reaccionamos bien rápido, llegamos al lugar, hicimos todo lo que teníamos que hacer para poner a salvo a nuestros hijos y para atender a Tiziano, que era el que estaba malherido. Y bueno, y a partir de allí nos pusimos en manos de los médicos, primero en el sanatorio británico de Rosario, que la verdad que nos atendieron muy bien, y después decidimos venir a Buenos Aires cuando nos dijeron que había que operar, entonces decidimos estar acá más cerca de casa y bueno, acá en el Hospital Austral para nosotros son familia, porque bueno, saben que hace más de 15 años que con Alejandro colaboramos en el piso pediátrico de aquí del hospital, así que nos sentimos muy, muy cuidados, muy acompañados. Y bueno, y el lunes ya cuando llegamos a Buenos Aires, yo el domingo estaba muy expeditiva haciendo lo que había que hacer y concentrada en mi hijo y en tratar de responder lo más rápido posible, pero el lunes me desmoroné completamente y la verdad que estuve llorando prácticamente todo el día y pensando en lo que podría haber pasado y como cayendo y dándote cuenta que fue una trompada a toda la familia, fue una trompada a creo que a toda la sociedad, a todos los que somos padres, todos los que es algo que no puede pasar. Con lo cual, la verdad es que no siento, yo no quiero, no estoy enojada, no siento ganas de venganza, pero siento que no puede seguir pasando. Entonces me gustaría que ya que esto le pasó a un hijo mío y que ha tenido la repercusión que está teniendo, entonces, bueno, que lo usemos para que sea un basta, ¿no? Que esto no puede seguir pasando. No puede ser que no podamos salir a la calle tranquilos, no puede ser que nuestros hijos no puedan salir a divertirse, no puede ser que estemos siempre con miedo mirando quién viene atrás, no puede ser la agresión que hay física, verbal. No sé, creo que en algún momento tenemos que decir basta, pensar qué es lo que estamos haciendo y empezar a hacer las cosas mejor, porque así no vamos a ningún lado. Valeria, ayer Alejandro hablaba de un poco lo que estás diciendo vos, ¿no? Que no se puede salir, que a la cancha no van los visitantes, no sale nadie. ¿Qué hablas con tu otro hijo que estuvo, que vio y que termina asistiéndolo a Tiziano también? ¿Qué cuenta él? ¿Cómo está él? La verdad que con toda la familia. Benicio está bien, creo que los dos reaccionaron muy bien en ese momento de irse y salir del foco, digamos, del momento. Benicio, estaban los dos, obviamente, sumamente choqueados y además ver al hermano. Tiziano tuvo un gesto cuando le dijeron que se tenía que quedar internado en Rosario el domingo, es como que cayó lo que le estaba pasando y se puso a llorar y empezó a preguntar ¿por qué? O sea, ¿qué hice de malo?
Y dice, y lo único que me deja tranquilo, dice, es que me pasó a mí y no a Benicio, ¿no? Y bueno, para mí eso como mamá es muy fuerte, porque ves la unión de hermanos y porque él en todo momento pensó en salvarlo. De hecho, después de que le pegan a él, se van a buscar a Benicio y él es el que lo saca a Benicio y salen corriendo. Así que bueno, fue una charla obviamente familiar que todavía hay que seguirla obviamente, pero la violencia no se responde con violencia, la violencia se responde con justicia. Si los agresores le pedirían perdón a tu hijo, ¿él qué haría en ese caso? No lo sé, eso es una pregunta para Tiziano, que yo creo que en su momento él también va a hablar y creo que él quiere también contar en primera persona lo que se siente ser agredido sin motivo y quiere que esto, ¿no? Él dar su opinión y su ejemplo como para que esto tampoco siga pasando y le pase a otros chicos. Valeria, vos recién hablabas de que a veces da miedo salir a la calle, de que hay que mirar para atrás, de la violencia. Siempre. ¿Pensaste en por qué pasa esto? Digo, pasa en Argentina y no pasa en muchísimos lugares del mundo. ¿Lo pensaste? Sí, obvio. Yo no estoy ajena a todo lo que pasa en mi país y si bien yo viví muchos años en el extranjero, nosotros elegimos vivir aquí, elegimos que nuestros hijos sean argentinos y elegimos Argentina. Y a mí me duele, y ustedes saben, porque yo siempre me manifiesto en causas y en causas que a mí me conmueven mucho, que tienen que ver con la educación, con la salud, con la discapacidad, y entonces muchas veces me planteo esto y yo creo que tiene que ver con un tema de falta de justicia, de falta de educación. Yo creo en los ejemplos, creo que los ejemplos son de arriba para abajo, entonces creo que la familia es la célula de toda sociedad y entonces es muy importante proteger a la familia. ¿Qué es lo que pasa en la familia? Familias como sean, lo importante es el ejemplo que uno da. Entonces, nada, necesitamos buenos ejemplos y después, papá, digamos que el Estado son nuestros padres, ¿no? Poniendo el ejemplo. Y entonces, denos el ejemplo. Yo te digo, para terminar, como les dije que paso por varios estadios, los otros días digo, déjense de pelear quién tiene la lapicera o qué hacen con la lapicera. Del Producto Bruto Regional. Nos preocupa la informalidad laboral, que hoy supera el 50%. Nos duele esta suerte de lotería del nacimiento, que hace que quienes nacen en humildes pueblos de nuestra región vean reducir casi 15 años sus expectativas de vida respecto de quienes nacen en barrios más acomodados. ¿Por qué padecemos semejantes penurias si nuestra tierra nos ha dotado para producir alimentos y energía como a muy pocas regiones del mundo? La respuesta se encuentra en el orden global. El mundo central ha fijado reglas financieras evidentemente inequitativas. Unos pocos concentran el ingreso, mientras millones de seres humanos quedan atrapados en el pozo de la pobreza. Desde la periferia en la que nos colocan, la América Latina y el Caribe miran con dolor el padecimiento que sobrellevan pueblos hermanos. Cuba soporta un bloqueo de más de 6 décadas impuesto en los años de la Guerra Fría. Y Venezuela tolera otro, mientras que una pandemia que asola a la humanidad arrastra consigo millones de vidas. Con medidas de este tipo se busca condicionar a los gobiernos, pero en los hechos solo se lastima a los pueblos. Definitivamente hubiésemos querido otra cumbre de las Américas. El silencio de los ausentes nos interpela. Para que esto no vuelva a suceder, quisiera dejar sentado para el futuro que el hecho de ser país anfitrión de la cumbre no otorga la capacidad de imponer el derecho de admisión sobre los países miembros del continente. El diálogo en la diversidad es el mejor instrumento para promover la democracia y la lucha contra la desigualdad. Presidente Biden, estoy seguro de que es momento de abrirse de modo fraterno en pos de favorecer intereses comunes. Los años previos a su llegada al gobierno de los Estados Unidos de América estuvieron signados
por una política inmensamente dañina para nuestra región, desplegada por una administración que lo precedió. Es hora de que esas políticas cambien y los daños se reparen. Se ha utilizado a la OEA como un gendarme que facilitó un golpe de Estado en Bolivia. Se han apropiado de la conducción del Banco Interamericano de Desarrollo, que históricamente estuvo en manos latinoamericanas. Fueron desbaratadas las acciones de acercamiento a Cuba en las que el Papa Francisco medió, que habían significado avances logrados por la administración de Barack Obama mientras usted era su vicepresidente. La intervención del gobierno de Donald Trump ante el Fondo Monetario Internacional fue decisiva para facilitar un endeudamiento insostenible en favor de un gobierno argentino en decadencia. Lo hizo con el solo propósito de impedir lo que acabó siendo el triunfo electoral de nuestra fuerza política. Por tamaña indecencia sufre hoy todo el pueblo argentino. En esta cumbre debemos analizar el presente y proyectar el mañana en pos de una reconstrucción creativa del multilateralismo. No se puede imponer un pensamiento único en un mundo que exige la armonía sinfónica frente a los dramas existentes. Aquí, permítanme señalar la urgente necesidad de reconstruir las instituciones que fueron pensadas precisamente para integrarnos. La OEA, si quiere ser respetada y volver a ser la plataforma política regional para la cual fue creada, debe ser reestructurada removiendo de inmediato a quienes la conducen. La Banca de Desarrollo Regional, sin más demoras, tiene que devolver su gobernanza a la América Latina y al Caribe. El BID requiere un proceso de capitalización para tener más y mejores medios de financiamiento. En la América en la que vivimos, tampoco son admisibles las exclusiones al bienestar, al financiamiento sostenible, a la diversificación productiva, a la tecnología para el progreso social y a la equidad de género. Asumamos el desafío de atender las causas profundas que ponen en tensión nuestra convivencia democrática. El mundo está siendo amenazado, lo dijo ayer, presidente, por oportunistas del odio que siembran desánimo en pueblos muy golpeados por la pandemia. Es hora de enfrentarlos. América Latina y el Caribe saben de la necesidad de la integración como una condición básica para el desarrollo. La invasión de Rusia sobre Ucrania impacta de lleno sobre nosotros. Es urgente construir escenarios de negociación que le ponga fin a la catástrofe bélica, sin humillaciones ni deseos de dominación, sin geopolítica deshumanizada ni privilegios de violencia. Que la tragedia humanitaria que vivimos hoy no nos ciegue. Estoy convencido que estamos frente a la oportunidad de plantearnos el desarrollo de una verdadera asociación estratégica común. Les propongo dos grandes objetivos. Organicemos continentalmente la producción de alimentos y proteínas, y desarrollemos nuestro enorme potencial energético y de minerales críticos para la transición ecológica. Vengo de un país humanista, donde consagramos el valor de los derechos humanos como el corazón de nuestra identidad y siempre defenderemos su vigencia en todos los ámbitos. Precisamente por eso nos resulta natural pensar en la construcción de un futuro sostenible, resiliente y equitativo, como reza el lema de esta cumbre. No he venido a Los Ángeles a discutir cuándo debemos hacerlo. El momento es hoy. El hambre ataca. Solo debemos debatir cómo hacerlo. Ante tanta desigualdad, debemos plantear la necesidad de políticas impositivas progresivas, aun cuando las élites domésticas nos presenten como un peligro para la calidad democrática. La renta inesperada que la guerra entregó como un regalo a grandes corporaciones alimenticias, petroleras y armamentísticas
debe ser gravada para mejorar la distribución del ingreso. ¿Para qué nos eligieron si no es para llevar adelante medidas en beneficio del conjunto de la población y no de unos pocos? No hay teorema del derrame de riqueza que haya funcionado. Ya es hora de que tomemos nota y actuemos en consecuencia. El cambio climático también nos enfrenta a nuevos desafíos. El Caribe lo padece de modo dramático y no hay tiempo para esperar respuestas. Somos acreedores ambientales, aportamos oxígeno al planeta y no somos responsables de emitir los gases que provocan el efecto invernadero. La injusticia ambiental que vivimos destruye nuestro continente. Debemos enfrentar la transición ecológica contando con auxilios financieros suficientes que movilicen la innovación con justicia social. Argentina es un país pacífico. Seguimos reclamando por las vías diplomáticas los legítimos derechos que nos caben sobre nuestras Islas Malvinas, islas que en este logo están ausentes. Seguimos confiando en el diálogo. Tras la tragedia de la pandemia, observamos a las guerras como el triunfo de la insensibilidad humana. Debemos construir juntos, en unidad, un renovado humanismo que, como enseña el Papa Francisco, comience por los últimos para llegar a todos y a todas. Unidos o dominados. Unidos por la casa común o dominados por la codicia económica. Unidos por el multilateralismo o dominados por la polarización. Unidos por la democracia con inclusión social o dominados por el individualismo y la miseria colectiva. Presidente Biden, estoy aquí tratando de construir puentes y derribar muros. Como presidente de la CELAC, quiero invitarlo a participar de nuestra próxima reunión plenaria. Sueño que en una América fraternalmente unida nos comprometamos a que todos los seres humanos que habitan nuestro continente tengan derecho al pan, a la tierra, al techo y al trabajo digno. Muchas gracias. Era el discurso entonces de Alberto Fernández como presidente de la CELAC, Sí. representante de América Latina. Tres cosas que muy rápidamente se las puede enumerar. Propuestas, algunas de las cuales pueden sonar utópicas. Coordinar continentalmente, con los Estados Unidos incluidos, la producción de alimentos. Coordinar continentalmente la producción de energía. Y la invitación a Biden para participar de la próxima cumbre de la CELAC, que era el final. Y que cambie, ¿no? Cómo está compuesta hoy la titularidad de la OEA. Durísimo el Durísimo discurso, ahí, pidiendo básicamente Durísimo las cabezas y la renuncia. Y muy ha sido también el comentario para las empresas, ya con esta idea de renta financiera extraordinaria, ese impuesto que se implementó por la aquí, guerra, ¿no? casi que proponiéndolo como una invitación a que otros países lo copien, ¿no? Apuntando contra las empresas Fue un alimentarias. discurso, como bien decía Cedi, con su carácter de presidente de la CELAC, que está hablando, va a hablar mañana ya más en carácter de presidente argentino, que estuvo reunido y armándolo y consensuándolo con otros miembros de la CELAC, que estuvo, por ejemplo, reunido con el presidente Mario Abdo Benítez de Paraguay. Obviamente lo discutió con su círculo íntimo de confianza, de siempre, digo. Estamos hablando de Fiero, de Vito Velo, de Gustavo Vélez. Estuvo Massa también participando de estas conversaciones, cenaron ayer y discutieron un poco estos temas. Y Estados Unidos, de alguna manera, también estuvo Jorge Argüello, el embajador en Argentina, grandes amigos. allá. Y de alguna manera estaba avisado Estados Unidos de que sí iba a venir un discurso duro, pero realmente, sin ninguna duda, va a ser el discurso más duro que va a escuchar Estados Unidos en esta cumbre. Algunas cosas realmente duras contra el gobierno de Biden, nombrándolo con nombre y apellido, ¿no? Digo, cuando dice, hubiéramos querido otra cumbre de las Américas, el silencio de los ausentes nos interpela, el hecho de ser país anfitrión de la cumbre no otorga la capacidad de imponer un derecho de admisión, ¿no? Después le dice a Biden, bueno, acá las políticas de Trump fueron nefastas, cambiaron un montón de cosas, y básicamente lo que le dijo es, usted está continuando esas políticas. Y en el loguito oficial que armaste de la cumbre, no me faltan las Malvinas, Joe, ¿no? Exactamente, un discurso muy duro de Alberto Fernández.
bueno, que mucho más duro inclusive que el que había dado el canciller Santiago Cafiero, que había hablado más que nada de la OEA, pero no había sido tan duro respecto de Estados pidiendo Unidos. Un cambio de la titularidad directamente. Bueno, en instantes nada más vamos a tener más análisis de lo que sucede allí. Seguimos con este tema. Bien, en un ratito nada más va a estar Rosario Yerdi también repasando un poco qué fue lo que se vio, el detrás de escena. Dari, contame un poco cuál es la expectativa del presidente en su discurso como presidente de Argentina, ¿no? Porque acá bien remarcás, no era un discurso en donde él apuntara desde la Argentina, sino desde la titularidad de un organismo que tiene muchas naciones bajo su órbita. Exactamente, porque estuvieron hablando justamente de distintos presidentes que representan a distintos de las organizaciones o organismos multilaterales que existen al interior del continente, y fue un poco en ese marco que habló. Lo que se espera, digamos, cuando hablé como titular más en representación de Argentina es, digamos, una línea un poco menos dura, sin insistir tanto sobre las ausencias de los países que no fueron invitados, sobre el bloqueo a Cuba y Venezuela, de lo que también hizo mención, y centrándose más, que creo yo, en los puntos más de encuentro con o de posible conjunción con el gobierno de Estados Unidos. Digo, ahí está toda la agenda climática, donde desde el comienzo de la gestión Biden ahí hubo acuerdo con el presidente, con el gobierno argentino y el gobierno de Biden. Me parece que va a insistir con esta idea de, bueno, ver cómo se puede aprovechar la situación de los alimentos para producir y que haya acuerdos de producción. Algo un poquito más lavado. Esperemos que se quede, ¿no? Con algún anuncio de inversión, alguna cuestión. Sí. La pista sobre lo que puede llegar a decir Alberto Fernández nos la puede llegar a dar nuestra compañera Rosario Yerdi, que hace instantes nada más tuvo un reportaje en exclusiva con Sergio Massa. Estamos con el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. Ya se puede hacer un balance de lo que fue la palabra de Alberto Fernández y qué pasó en la cumbre. Sí, me parece que hay tres balances para hacer. Uno que tiene que ver con lo económico para la Argentina y lo que representa a Argentina en el continente. Otro que tiene que ver con lo político vinculado a Argentina y su rol en la región. El presidente hoy habló en nombre de la CELAC, habló en nombre de los países de América Latina. Y lo tercero que tiene que ver centralmente con cuál es el papel del continente en materia de desarrollo económico, de cuidado del medio ambiente y de generación en el mundo de las proteínas, de generación de seguridad alimentaria. Me parece que hay como tres facetas para analizar que son muy importantes. Y era una de las noticias que decíamos, Eddie, la noticia del día, que fue la decisión ayer de YPF Última Hora de instrumentar a partir de hoy un precio diferente, desdoblado en algunos puntos clave, por supuesto, ¿no? De paso fronterizo, en donde hay surtidores argentinos, que esos surtidores exhiban un precio diferencial si la patente que está próxima a cargar combustible es una patente extranjera. ¿Y esto por qué? Porque según información de la propia petrolera estatal, había un crecimiento notable de hasta el 30% interanual en la venta a extranjeros. Y esto pasa porque, claro, estás a pasitos nada más de la frontera, mirás el tipo de cambio, la verdad que los precios de Argentina en combustible, pese a que a nuestro bolsillo nos duelen mucho los aumentos, siguen siendo económicos en relación a nuestros países hermanos. Y sobre este punto, en realidad, esta decisión es producto de algo que ya venimos contando hace unos cuantos días, que es el faltante de gasoil en Argentina. Y vamos, si te parece, a repasar cuál es la situación actual en esas provincias en donde más escaseaba. Empecemos por San Luis, donde está nuestro compañero allí, Daniel Rodríguez. Hola, Dani. Dani, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo están? Sí, justamente de lo que ustedes estaban hablando, escasez casi total de combustible. Se acaba de activar en este lugar en la carga de combustibles de camiones. Hay una cola, no había combustible. A las 7:30 de la tarde se activó esta carga para los camiones. Bueno, hay muchos camiones que están estacionados, claro, y que por ahí podemos hablar con algún camionero a ver de dónde son. Buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿De dónde es? De Olavarría. De Olavarría. ¿Cómo va la carga de combustible? Complicado. Muy complicado. Y en Villa Mercedes tuve 4 horas y media para echar gasoil. Y ahora acá 2 horitas casi. Bien. Y cuando va viajando, digamos, las cargas, ¿cómo son? ¿Tienen... No hay en ningún lado. Se consigue 50 litros, 100 y así. Es un viaje más largo, lo perdés en echar gasoil un día completito que viajando. Bueno, gracias.
Bien, bueno, esto pasa, digamos, en casi todas las estaciones de servicios de San Luis, ya que hay colas de aproximadamente 5 kilómetros. Vemos todos los camiones que están, bueno, justamente ahora están cargando, ¿no? Notable. A ver, lo que vamos a hacer, ¿sabes qué? Es sumar a nuestro compañero que está en Salta, Nahuel Guzmán. Hola, Nahuel, ¿cómo estás? Para ver si en Salta también ocurre lo mismo, porque venimos haciendo este seguimiento con estas dos provincias tan relevantes, e insisto, relevantes incluso no solo por su presencia, sino también por la producción, ¿no? Nos abastecen al centro, a las provincias del centro, de muchas frutas y verduras. Si no hay gasoil, no hay traslado, y si no hay traslado, hay faltantes. Nahuel, contanos un poco en relación a los últimos días que charlamos con vos, si se modificó algo. Buenas tardes, Marcela, Eddie y a todo el equipo. Mirá, desde que venimos hablando los últimos días hasta hoy, la escena en las estaciones de servicio sigue siendo la misma prácticamente. Fila enorme de camiones, se ve todas las noches esta fila, una escena, como te digo, que se viene repitiendo y que ahora se suma esta nueva noticia que tiene como fin terminar con el desabastecimiento. Vamos a ver cómo resulta en los últimos días. Estamos hablando de lo que es el aumento a 240 pesos, de lo que es, por supuesto, el gasoil para los extranjeros. Este método se va a cobrar en toda la provincia, pero por supuesto se va a notar mucho más en el interior. Si por ejemplo nos vamos al Paso de Jama, que es donde pasan muchos transportistas ahí en la frontera con Chile. Señor, ¿cómo le va? Le hago una pregunta. ¿De dónde viene? De acá de Salta nomás. ¿Sufre mucho la falta de gasoil? Sí, está muy complicado. En la mayoría de estaciones de servicio, ¿puede cargar tranquilo o es por cupo? No, por cupo. ¿De cuánto? 100 litros nomás, 100 litros. Perfecto, muchas gracias, ¿no? Bueno, mirá, por ejemplo, tirándoles un dato, Marcela, Eddie, las empresas de turismo necesitan aproximadamente 70 litros para llegar a lo que es, si nos vamos al oeste de la provincia, a San Antonio de los Cobres. Sí. Ese es otro de los sectores que está sufriendo mucho lo que es el desabastecimiento de gasoil. Vos sabés que la Asociación de Productores Frutortícolas de General Pueyrredón, hoy más temprano, Nahuel, y lo comparto también allá, no sé si está pasando lo mismo en San Luis. Eddie, hoy comentaban ya que en Mar del Plata hay faltante, y ahora te explico por qué en Mar del Plata, de determinados productos primarios. Estoy hablando concretamente de tomate, limón, frutilla y morrón. En Salta y Tucumán son los principales aportantes de eso a las provincias del centro, a Buenos Aires, ¿no? de estas verduras y de estas frutas. Y lo que hacen, digamos, el recorrido que se hace es desde estas provincias hacia Buenos Aires, pasan por el centro de Buenos Aires y van hacia la costa. ¿Por qué en la costa? Porque allí descargan muchos productos y levantan todo lo que es hoja verde, lechuga, todo ese tipo de productos agrícolas se levanta en esa zona y va de nuevo para el norte. Se lleva. Entonces lo que va a empezar a suceder es que si esos camiones no llegan en tiempo y forma a Buenos Aires, tampoco se van a ir con hojas verdes, digo, y con todas las verduras vinculadas al norte del país. Empieza a complicar toda la cadena al no haber, al demorar tanto los camiones o al no poder circular. Ayer hablábamos también de las garrafas, bueno, ¿no? El gas envasado en pleno, viniéndose ya el pleno invierno, ¿sí? El gas envasado en garrafas que no pueda llegar a los lugares porque los camiones tienen problemas de traslado. Sí, Daniel. Acá en Buenos Aires están afirmando que está a la mitad la oferta de lo que debería estar en algunos puntos de venta. Contanos vos cómo lo ves allá. Es el caso de lo que es la fruta, la verdura y, por ejemplo, el hierro que tenemos acá atrás también, el camión que lleva para la construcción. Son sectores que están sufriendo muchísimo. Por ejemplo, ya que mencionaste las frutas, las verduras, de donde se trae, por ejemplo, es del norte de la provincia. Estamos hablando de Orán, que queda a poco más de 200 kilómetros, de Pichanal, de Colonia Santa Rosa, localidades que están sintiendo muchísimo más. Mira, fíjate, si acá vemos una fila interminable prácticamente de lo que son los camiones, imagínate lo que es en el interior. Ahí prácticamente se forman filas de lo que son kilómetros y kilómetros para cargar lo que es el gasoil, sumado obviamente a lo que es también el gasoil blue, que prácticamente ya se va haciendo cada vez más común aquí en la ciudad y lo que es el interior de la provincia. Daniel, mientras te hago una pregunta a vos y lo vamos sumando a Patricio de la Barra, que está del otro lado de la frontera de nuestro país, pero en Brasil. Ahí lo tenemos ya en pantalla. Lo que te quería preguntar a vos, Daniel, y aprovecho y se lo pregunto también a Patricio, ¿cómo está impactando, si hay testimonios directos de cómo está impactando
concretamente en transportistas, en transportes privados, en transportes individuales, este tema del aumento de precio para extranjeros en la Argentina. Te damos la bienvenida, Patricio, gracias. Hola, muy buenas tardes, Eddie y Marcela. La verdad es que acá todo bien impactado porque la noticia se conoció recién ayer y comenzaría con los precios de los combustibles, principalmente el diésel, en la frontera con Mendoza, donde atraviesan los camiones que vienen con una serie de productos desde Chile y de la propia Argentina hacia Brasil. Estos camiones estaban acostumbrados a venir medio descargados de combustible y cargar ahí justamente en Mendoza y después seguir haciendo lo mismo en las provincias de Argentina hasta llegar a la frontera con Brasil, donde abastecían su vehículo que les permitiese atravesar a los principales centros. Pero Patricio, eso lo hacían porque entiendo económicamente era más rentable. ¿Cuánta diferencia hasta ayer había de precio que lo hacía tan conveniente venir a cargar surtidor aquí en Argentina? La diferencia es aproximadamente el 50%. El 50% el precio inferior en toda Argentina con respecto al diésel y también a la gasolina. En la gasolina ustedes saben que toda la gente que vive en la frontera con la zona norte de Argentina viaja y atraviesa la frontera para cargar combustible, que le sale 50% más barato que los precios practicados acá en Brasil. El promedio de un litro de gasolina acá en Brasil está a 7.25%, de 7.5 reales, que lo que equivale más o menos a $1.52. En consecuencia que ahí en Argentina estaba aproximadamente por 0.50, 0.60%, dependiendo del tipo de gasolina o del tipo de combustible. Y ahora te lo igualaron, porque justamente más o menos es el 50% promedio de la remarcación. Lo aumentaron incluso un poco más porque los vehículos con placa extranjera, principalmente los camiones que cargan diésel, pasó prácticamente de 4.5 centavos de real para 9.25, es decir, que aumentó más del 50%, porque son obligados a abastecer con Infinia Diesel, que es un combustible de mayor calidad de la YPF. Entonces son dos problemas. Esto seguramente va a influir en el precio del transporte, ¿sí? ¿Y cómo está la situación en Brasil? Porque, digo, está habiendo escasez, ¿qué está pasando con los precios? ¿Qué pasa con la política de Bolsonaro, que echó ya al presidente de Petrobras, que echó también al ministro de Energía? Sí, la verdad es que acá hay un problema bastante serio porque, como tú sabes, estamos en un proceso electoral. El día 2 de octubre se realizan las elecciones presidenciales, también las de gobernadores de estado y un tercio de la Cámara Alta, es decir, el Senado. Y bueno, cualquier medida que tome el gobierno es rechazada por la oposición. Por ejemplo, Jair Bolsonaro intentó emitir un decreto de calamidad y esto tomó cuerpo en el Congreso, pero la oposición no quiere. ¿Por qué? Porque él podría bajar los precios de los combustibles disminuyendo el impuesto ICMS, que es el impuesto a circulación de mercaderías y servicios, que es aproximadamente un promedio de 18% en todo el país. Entonces eso, claro, sería tomado como una medida electorera y no quiere la oposición que está ahí, claro, luchando por obtener cargos tanto en el Congreso como en las gobernaciones de los estados y también en la presidencia. Ese es uno de los problemas que está enfrentando el gobierno, que no puede bajar el precio de los combustibles aun cuando ellos ya disminuyeron este impuesto federal. Falta ahora que lo hagan los estados y los municipios para que pueda la gente acceder al combustible un poco más barato. En estos momentos no hay problemas con el abastecimiento tanto del diésel como de la gasolina. Deja que le preguntemos a Daniel en Salta. Ahí estábamos viendo, mientras vos hablabas, Patricio, los equivalentes en dólares del precio del combustible en toda nuestra subregión del sur de Sudamérica, y Bolivia es la que tiene, según esa cifra, 0,54 al cambio dólar, el combustible más barato. ¿Esto es así, Bolivia, en la relación con este aumento de precios, de esta duplicación, de esta desdoblamiento de precios para extranjeros y nacionales en Salta, no se vería tan perjudicada, Daniel, o tenés testimonios de que sí? Mirá, si lo comparamos a lo que es el precio de 240 y como decís vos, si lo pasamos a dólares, vamos a ver que los precios van a ser similares a los que son como países, por ejemplo, de Chile, es el caso de Paraguay, de Brasil también.
los precios terminan siendo casi similares, no se hacen más caros, digamos. Lo comparamos, hicimos una comparación y vemos que prácticamente se nivelan los precios en los que son estos países. De esta manera vamos a ver en los próximos días cómo van reaccionando los distintos transportistas que, como te digo, pasan por lo que es el paso de Jama, que nunca dejaron de pasar. Únicamente la frontera con Chile estaba cerrada para los turistas, que se abrió en los últimos días, en los últimos meses, perdón, y ahí vamos a ver cómo reacciona ¿Y también con el Bolivia, sector turismo, Daniel? por un lado, y lo que son los transportistas. ¿Y con Bolivia? Y con Bolivia, bueno, tenemos la imagen de lo que son los camiones que están transportando lo que es el gasoil, pero son camiones que pasan directamente hacia los puertos. No es por ahí, como se dice, que roban gasoil de lo que es acá la provincia de Salta, sino que prácticamente únicamente utilizan lo que es la provincia de Salta como manera de paso. Bueno, a ver, es un buen reporte para poner la actualización, ¿no? El foco de lo que está sucediendo hoy. Hoy hubo un cambio, digamos, en lo que es la remarcación de los precios para extranjeros, un cambio de precios, pero la problemática del faltante de gasoil se perpetúa. Le damos las gracias a nuestros 3 colegas, a Nahuel, a Daniela, a Patricio, allí en Brasil, por poner un poco el foco de lo que está sucediendo hoy. Insisto, precios desdoblados, si sos extranjero vas a tener otro precio que llega hasta más del 50%, pero aún hay faltante de gasoil. Me gustaría... Ay, qué lindo es ser soltero. El Dipi, que nos sigue haciendo bailar. Así arrancamos el programa con todo, moviendo las caderas, porque se viene la cumbia del carajo liberal. Y no es una apreciación de este cronista, sino que es la palabra que más utiliza Javier Milei en el cierre de todos sus discursos cuando dice viva la libertad, carajo. Y mañana Javier Milei, ya en la profundidad del conurbano, en la localidad de Gerli, partido de Avellaneda, en la cancha de El Porvenir, va a estar estrenando su perfil popular con el Dipi, que era el que escuchábamos cantar y que nos hacía mover las caderas, como acompañante. A ver, ¿qué dice esta tapa? Esto, anticipo, mañana. El Economista estrena perfil popular en el GBA Profundo. Va a ser toca gratis. El Dipi no cobró por este tema. Entran 14.000 personas en las tribunas del Porvenir. Se está analizando si con el escenario que por ahí habíamos tenido ya imágenes de cómo se está armando el escenario para que el Dipi alrededor de las 6 y pico de la tarde abra el show de Milei cantando y diciendo alguna palabra. Si también el espacio que deja en el terreno de juego, el habitual terreno de juego de la cancha del Porvenir, el escenario, si hay más gente de la esperada para poner en las tribunas, sí van a ocupar también lugar en lo que es habitualmente el terreno de juego. Va a hablar Milei al final del acto. Después de terminar de tocar, el Dipi va a decir unas palabras. Van a salir micros desde el edificio Cábana en la Plaza San Martín, en la ciudad de Buenos Aires. Micros que cada uno de los que quieran viajar va a tener que pagar el boleto, pero va a haber toda una logística de transporte para que no solamente la gente oriunda de Avellaneda o de Gerli en particular llene, o como termine resultando, el estadio del Porvenir, sino que también pueda ir gente desde la ciudad de Buenos Aires, donde, es obvio decirlo, Javier Milei ha tenido la mejor performance electoral en las últimas elecciones. Pero bueno, ahí tenemos entonces la tapa de hoy: Milei más el Dipi, cumbia del carajo liberal. Y mañana esto va a ser noticia. Va a estar transcurriendo este acto cuando estemos nosotros en el aire, Marce. Bueno, y vamos a dar un giro y vamos a hablar un poco de economía, ya que hablamos de Milei y de un economista. Y vamos a empezar a poner el foco en los precios y la inflación. Ayer hubo una disputa en redes sociales que había comenzado antes de ayer en un evento en donde el titular de la Anónima, Federico Braun, había hecho un chiste cuando le preguntaba a un periodista sobre la inflación. ¿Qué haces con la inflación? Bueno, remarco precios todos los días. Cruce con Cristina Fernández de Kirchner en redes sociales, con el presidente. Y la cuestión es que se pone el foco sobre por qué tenemos la inflación que tenemos y las proyecciones tan altas que vamos a encarar para los próximos meses. Creer que la inflación son solo 20 vivos subiendo precios es un error. ¿Quién lo dijo? El señor que está aquí sentado, y ya le damos la bienvenida para que sepas, Diego Bocio,
ex titular de ANSES. Hoy fundaste una consultora que se llama Equilibra, de economía, y ya estás proyectando, por lo que veo, un 72% de inflación. Es así. Gracias por invitarme, gracias Edi, gracias Marcela. La inflación es un problema serio, no es un problema que solo se resuelve diciendo, bueno, a 20 vivos, che, paren los precios y demás. Primero que es un problema que tiene la Argentina y no tiene la región. Si uno mira la inflación del primer trimestre de Bolivia, recién hablaban de Brasil, hablaban de Chile y demás, fue un cuarto de la inflación que tuvo la Argentina. La Argentina históricamente tiene un proceso inflacionario, no es algo nuevo. Quienes peinan más canas lo saben con mucha más conocimiento y realidad. Los 80 fue el periodo de mayor inflación de las últimas décadas. En los 90 hubo una excepción y después la Argentina permanentemente fue incrementando su proceso inflacionario. Creer que la inflación es decirle a 20 o a 10 o a 5, más allá de lo desafortunado de la frase, y no solo desafortunado, sino lo jocoso y demás, más allá de eso, me parece que es un error serio. Es un problema. Una simplificación. Es una simplificación. ¿Viste cuando no solo dice los que peinan canas se acuerdan? Yo no las peino. No. Mírate a mí, yo no las peino, me la peino así con la mano. Ahora, vos decís la ironía, el chiste de Brown, pero él dice que remarcan. Entonces, ¿cuánto incide las grandes cadenas de supermercados en la remarcación de los precios, en el nivel de inflación que todos tenemos mensualmente? Edi, es muy fácil encontrar un culpable a los problemas. Es lo más sencillo. Frente a un problema, elegimos a un culpable, no una solución. Todo el mundo, la inflación es un aumento generalizado de un montón de precios. No solamente los supermercados, aumenta el combustible, aumentan... Entonces la pregunta es, ¿cómo hacemos para efectivamente parar la inflación, para que los aumentos generalizados no se produzcan? ¿Cómo hacemos para eso que afecta a millones de argentinos y fundamentalmente a los más humildes y que este año nosotros esperamos una inflación del 72% o más? Básicamente con un programa económico. Un programa económico, en términos antiinflacionarios, lo que se hace habitualmente se ancla un precio. ¿Qué hacían en los 80 Margaret Thatcher o Reagan? Anclaban el salario. Enfriaban la economía, aumentaban la tasa de interés, generaban desempleo, anclaban el salario y se ordenaban el resto de los precios. ¿Cuál es el precio más importante que hay en la Argentina para anclar, para que se referencien el resto de los precios? El dólar, muy bien, Marcela. Pero ya vivimos esa receta. Y alguien te diría, ay, Diego, mira que cuando anclas después es difícil sacar el ancla. No, yo no estoy diciendo que vayamos a un esquema de convertibilidad. Yo lo que estoy diciendo es, nosotros tenemos que bajar fuertemente la inflación para crecer. No hay economía que crezca con 70% de inflación. Yo estoy de acuerdo no con hay vos. Consumo que se sostenga con 70% de inflación. Entonces vos tenés que priorizar. Está bien. ¿Querés crecer? Tenés un problema, que esto te lo quiero preguntar. Porque antes usabas el ancla cambiaria, en la anterior gestión vos fuiste parte titular de ANSES, en algún momento se usó el dólar como ancla, pero era un solo el dólar. Bueno. Y ahora tenés una gran variedad de por lo menos 20 tipos de cambio, porque ya es ponerle el dólar que quieras, que realmente es muy complicado, porque yo le pregunto a una persona cuánto cuesta el dólar en la calle y depende qué referencia tiene. ¿Cómo anclas? Lo que vos decís es el verdadero problema. No hay dólares para anclar. Para anclar el dólar vos necesitas dólares, o porque entran los dólares, o porque tenés muchas reservas en el Banco Central, o porque efectivamente no tenés brecha. ¿Por qué hay brecha? Porque no hay dólares. ¿Y por qué no hay dólares? ¿Los argentinos no tenemos dólares? Según el INDEC, 256.000 millones de dólares en manos de argentinos, acá en las cajas de seguridad, en los colchones y en los bancos. Entonces, ¿por qué no hay dólares? Hoy miraba un dato que a mí me pareció contundente para esta respuesta. ¿Cuánto es el riesgo país de Argentina? Y superó los 2.000 puntos. ¿Cuánto es el riesgo país de Ucrania? ¿Cuánto? 2.700. Un país que está en guerra, que tiene todos los puertos minados, que tiene la producción paralizada, que está invadido por Rusia, y en ese contexto tiene 2.700. ¿Cuánto es el riesgo país de Brasil? 300 puntos. Recién veíamos, estaban hablando con un vecino de Brasil. Entonces yo lo que digo es, acá hay un problema con las reservas, hay un problema con el déficit fiscal, pero fundamentalmente hay un problema con la política. Bien. En la medida en que no haya credibilidad, en la medida que no haya confianza suficiente para poder decir esto va en serio y vamos a partir de ir en serio, bajar seriamente la inflación, es imposible
que la sociedad te acompañe para bajar la inflación. Yo no me la quiero agarrar con uno de los actores, ni con los 20 vivos o esa cuestión, o con Brown particularmente, el dueño de la cadena de supermercados. ANSES tiene el 20% de las acciones de Yo lo que me planteo es que la gente, la mayoría de la gente, salvo los que compran, porque están comprando cada vez más al menudeo, porque eso es uno de los fenómenos que se está dando, ya la compra mensual casi que es un lujo, es la el día a compra día. día por día y comprando menos para ver cómo se llega. Pero la gente lo que termina yendo es mayoritariamente al supermercado. Y escucha por ahí que el dueño de los supermercados se ríe y dice, yo aumento los precios, y vos, que sos un analista, decís, no es todo el problema, pero es una parte del problema. Con esa parte del problema, ¿qué habría que hacer? Porque si no, o sea, primero cambiemos el mundo y después cambiamos los precios de los supermercados. No, está claro que las cosas hay que resolverlas. Lo que pasa que creer que simplemente vas a retar o vas a poner o vas a fijar a 20 supermercadistas los precios y vas a resolver el problema es simplificar el problema y no lo vas a resolver. Eso es lo que yo estoy diciendo. Ahora bien, que hay que hacer un acuerdo de precios, que hay que hacer un acuerdo de salarios, son condiciones necesarias pero no suficientes. Eso es lo que te estoy diciendo, Eddie. Lo que te estoy diciendo es, si no hay un programa económico, si no hay un plan que tenga la sensibilidad social de no llegar a una situación de desempleo, de desquicio, de romper la industria, como vos decías, en los 90 hubo un ancla, una convertibilidad y terminamos apreciada la moneda y terminamos en una situación crítica en términos industriales. Diego. Entonces, permítame terminar. Claramente el gobierno tiene que encarar las cuestiones con convicción. Para encarar las cuestiones con convicción vos tenés que tener poder. Ahora bien, yo te pregunto, Eddie, ¿en algún momento el presidente de la Nación tomó el poder? ¿En algún momento el presidente de la Nación puede hacer cosas, proponerle a la sociedad transformaciones sustanciales para hacer cosas que transformen esta situación? Entonces, es un presidente donde hay una crisis política muy grande. Yo te contestaría con otra pregunta. Dale. Viendo la experiencia de la República Argentina, de gobierno a gobierno, y de cómo unas cosas empiezan y terminan, y vuelven a empezar, y vuelven a terminar. La pregunta no es responsabilidad de la dirigencia política en su conjunto y no solo del que circunstancialmente le toca gobernar, porque la respuesta a lo tuyo es muy concreta. Está resquebrajado el poder del presidente internamente en el frente de todos y está repartido el poder institucionalmente en el Congreso de la Nación entre el oficialismo y la oposición. Es más, para llegar a un acuerdo con el fondo tenés que hacer un acuerdo con la oposición porque parte del oficialismo está bloqueada la Argentina. Entonces, sí, la verdad que la situación de gobernabilidad de Alberto Fernández es por lo menos delicada. Ahora, vos decís, necesitamos más dólares. La Argentina no necesita ya decir, señores, lo que no hicimos nunca es, a ver, ¿quiénes son los 20 que deciden acá? Sentémonos alrededor de la mesa y digamos, bueno, acá lo que hace falta es un plan estratégico donde lo que empecemos a decir no es cómo producimos más dólares, cómo entran más dólares a la Argentina y que no dependa solamente del campo. No solo cómo producimos, sino justamente los dólares que están disponibles, cómo pueden volcarse a rutas, a puertos, a mayor infraestructura. Básicamente eso requiere de grandes acuerdos políticos y esos grandes acuerdos políticos requieren de mucha grandeza y requieren de que todos los actores estén dispuestos a darle un rumbo a la Argentina. ¿Y lo ves posible eso en la Argentina de hoy? Yo hoy la veo bloqueada. Hoy presentan un proyecto de ley 25 miembros de la Corte. Yo recuerdo que hace 2 años atrás el presidente de la Nación envió a un procurador, a Rafecas, y todavía no fue tratado en el Congreso. Hay 5 miembros de la Corte, recordemos la Corte tenía 9 miembros, se achicó a 5, con un proyecto de la ex senadora, después presidenta Cristina Fernández de Kirchner, y quedó una vacante y todavía no, y pretenden nombrar 21 más. Entonces yo lo que digo es, si la política no se pone los pantalones largos, si no nos ponemos los pantalones largos, lo que va a terminar pasando es que justamente como la gente está harta, la gente está con tristeza, la gente está absolutamente frustrada, aparecen expresiones políticas como la que vimos recién de la tapa, que tienen recetas viejas, tienen ideas viejas, ideas que no dan paz a la Argentina. No. Y sin embargo, hay una parte importante de la sociedad que las escucha, que sintoniza con esas ideas. ¿Por qué? Porque no hemos dado respuesta. 40% de pobres. Pero la gente retrocedemos ya no cree, socialmente. Ya no cree. ¿Cómo se...? A ver, yo quiero imaginar una foto en donde en las dos puntas pueda estar Macri y pueda estar Cristina. Una mesa en donde se sienten a acordar. Digo, por referentes de oposición. ¿Vos lo podés imaginar en este contexto en donde se están construyendo candidaturas el año que viene? Entonces, como economista, cuando te preguntamos por la receta, digo, la receta para este país, que lamentablemente lo ideal no es lo que sucede en la vida real. Mirá, no hay cambios económicos si no hay cambios políticos.
La economía debe estar sustanciada y consustanciada en la política. Nosotros necesitamos que haya credibilidad, que haya suficiente convencimiento para que la sociedad vibre con un proyecto político, que haya una mística, y para eso se requieren de actores políticos que encarnen esa situación. ¿Eso lo puede hacer no este es un gobierno? mesías. ¿Lo puede hacer este gobierno No. o ya está? Para mí no. O sea que... Yo nunca subestimo los gobiernos, tienen capacidades Pero o sea que hay regulatorias, que tienen esperar hasta iniciativas. diciembre del año que viene para que Yo esto creo que es un gobierno que, como dijo bien Eddie, perdió las elecciones intermedias, no tiene capacidad de iniciativa política en la Cámara, básicamente por una oposición que además tiene sus problemas, y además tiene una interna a cielo abierto. Una interna que la vemos, es con carta, con lapicera, con discursos, con aguanta el renuncias. país hasta diciembre del año que viene. Interna a cielo abierto. ¿Ustedes creen que es gratis? ¿Ustedes creen que no lesiona la confianza No de es los gratis, ciudadanos? te digo, porque se ¿Ustedes dio no creen una que... casualidad hace un ratito en la agenda mientras ocurría todo en vivo. Valeria Massa, hablando de la Sí. recuperación de su hijo, de la piña que le metieron, Pidiendo el uso dijo, de la lapicera. justo estaba diciendo, cuando arrancó el discurso de Alberto Fernández, los dirigentes se tienen que dejar de pelear por quién maneja la lapicera o no maneja la lapicera. Igual Ahora, yo vos me está quedo con hablando este alguien que punto- está hablando de un hijo como víctima de la Totalmente, violencia. Eddie, pero concretamente en lo económico yo me quedo con esto que está preguntándote Darío, está bien, te tomamos esto, y mientras tanto vos estás haciendo proyecciones. ¿Cómo llegamos a ese diciembre en donde hay una entrega de mando y un nuevo gobierno? ¿Cómo se llega sin un bolsillo que sufra una crisis Un año y medio económica estamos hablando. complicada? Falta mucho tiempo. Yo creo que la Argentina tiene un gran futuro, y la Argentina no solo tiene un gran futuro, sino tiene bases y huesos suficientes para salir adelante. No lo resuelve un salvador, no lo resuelve solamente una lapicera, no es un mesías que viene y cambia las cosas de un día para el otro. Esto se resuelve trabajando y se resuelve con la voluntad de una sociedad. Los dirigentes políticos marcan el rumbo, los dirigentes políticos ponen hacia dónde va la brújula, pero fundamentalmente vos necesitás que una sociedad se consustancie con ideas. Y en ese sentido yo creo que el gobierno no solo ha retrocedido en términos, ha generado un retroceso en términos sociales, sino no tiene iniciativa política para poder cambiar las Recién cosas. apuntabas Ahora contra bien, Javier Milei. Te Sí. voy a decir una cosa. Ya la opinión que tenés de él me quedó clara, pero está escuchándonos porque hoy estamos, todos los meses vamos al sorteo de la dieta para ver Sí. cuánta gente se inscribe para poder quedarse con ese salario. Nos está escuchando Javier, está con también nuestro otro Javier, Javier Mozo, nuestro cronista. Hola Javi, hola Javis, en plural, acá con Eddie. Hola, ¿cómo están? Está muy bajo. Hola, ¿cómo están? Está Ahí le bajo vamos a retorno, pedir ese lo a subimos. Sonido a ver si nos pueden levantar un poquito el retorno de Javier Milei, si es posible. ¿Cómo están, chicos? Eddie, Marcela, acá estamos. Bien, Acaba muy bien. de hacerse el sorteo, exactamente. Sorteo doble hoy. 2 por 1 hicieron, Javier. Exacto, sorteamos lo que es la plata de los pasajes que usamos, que son 467.000 pesos, que fue el primer sorteo, y después sorteamos la dieta, que son 375.000 pesos. Así que hoy, digamos, un día festivo para las 2,5 millones de personas que participan de estos sorteos. Bien, la primera, o sea, ganadoras de mujeres. O sea, Mirá hay vos. un 53% de mujeres, Cada de vez acuerdo más al gente. censo último en la Argentina. Y Javi, la misma cantidad queremos- de gente que el año pasado, que Queremos el mes pasado, quiero preguntarte decir. Sí, perdóname. ¿Cómo te estás preparando para mañana? ¿Vas a estrenar la plataforma electoral en Gran Buenos Aires? Es un desafío porque ya es salirse a un terreno para la política que es casi crucial. Sí, la verdad que estamos muy contentos con los preparativos de lo que va a ser mañana la presentación en el Estadio del Porvenir. O sea, va a ser la primera vez que estemos así abiertamente en un estadio. Y bueno, obviamente que eso genera un montón de ansiedad también, ¿no? Porque además va a estar el Dipi, que es un gran tipo. O sea, yo lo fui conociendo en distintos programas de televisión y después empecé a interactuar más con él y he ido varias veces a su programa de radio. Estamos, La mientras verdad vos que estás al aire, mostrando el hicimos flyer un buen vínculo. de la convocatoria, casi como si fuese la convocatoria a un recital y ahí está tu rostro y el rostro del Dipi y la convocatoria que es gratuita. Ahora, nos contaba Eddie más temprano que esa convocatoria incluye para aquellos que necesitan un traslado la posibilidad de ir en micros. Y yo dije, qué simbólico el tema de los micros.
Yo no llego a escucharla, Marcela. A ver si le pueden subir un poquito el retorno a Javier, el retorno por teléfono a Javier, así lo se puede escuchar mejor. Y está sucediendo algo, porque Karina, la hermana de Javier, está comunicándose por teléfono con una de las ganadoras y no cree haber ganado 463.000 pesos. Entonces, le estamos diciendo que sintonice la señal, que sintonice A24, y ahí le está hablando casualmente Javier y le está diciendo que es la ganadora. ¿Cómo se Hola, llama? Carla. Carla. Carla Aparicio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Acá Javier Milei, te ganaste la plata de los pasajes, que son 467.000 pesos. Ah, buenísimo. Sí, claro, obvio. Bravo, o sea, Carla, te es más, felicitamos. digamos, ganaste más que lo que es de dieta. Así que mirá mirá el golazo que te metiste. ¿Y tenés pensado qué vas a hacer con eso? Mira, estoy sorprendida. Estás sorprendida. Dale, vos sos el periodista, ayúdame a preguntar. Carla, ¿cuál es la idea? ¿Cómo se te ocurrió participar? Y en las redes sociales me fijé que habían ganadores y bueno, puse mis datos, pero siempre con la duda si era verdad o no. Claro, recién no le creías a Karina cuando te llamó por teléfono para avisarte, para decirte la buena nueva. Javier Mozo, Carla, preguntale. ¿no le creías recién? No, la verdad que no. Bueno, en realidad es que querías hablar conmigo, eso es lo que Claro, pasa. se quedó. Preguntale a Carla, Claro. a Carla si iría al acto de mañana en el Porvenir a escuchar a Milei y al Dipi. Eddie, está en Neuquén, Eddie. Está en Neuquén. Bueno, pero por eso la pregunta era en potencial, si iría Claro. a verte a la cancha del Porvenir con el Dipi. Exactamente. Sí. Carla, no Te sé si quiero estás hacer una viendo pregunta, la Carla. señal, si estás viendo 24 en este momento. Si acá me preguntan mis compañeros en el piso, Sí. si estuvieses en Buenos Aires mañana, ¿irías al lanzamiento de campaña presidencial de Javier Milei en la cancha del Porvenir junto al Dipi? ¿Irías si estuvieras acá? Sí, yo creo que sí. Claro. Vamos. Escúchame, preguntale a Carla lo siguiente. Preguntale a Carla si él votaría una fórmula Javier Milei, Karina Milei. Marcela, eso es ahí un terreno escabroso, meter la Cari en una fórmula. Y No bueno, creo que pero detrás de un hombre siempre hay Ahí una está. gran mujer. No, eso no hay duda, pero lo que yo digo es que no la veo con ganas de Incursionar eso. en política. No la veo con. No. Cari te tiene cortito. Carla, ¿eh? Perón, te porque dejo- no puede te haber dejo Milei, ¿no? Bueno, Eddie, ¿qué querés que te diga? A Cari no la podemos convencer de que quiera hacer otras cosas en política. Mañana dejo ella a te Carla coordina para el que acto. vaya a cerrar para. Carla, te van a hacer la transferencia de dinero en este momento, ¿eh? Bueno, buenísimo. No, En por vivo, favor. que no me corten, no me corten. Todo en vivo. No todo cortes, en vivo, Carla, todo no. en vivo. La ganadora en vivo, la ganadora que no creía, exactamente, todo en vivo. Seguís conversando con Marcela y con Eddie, chicos. Sí, una pregunta te quiero hacer, porque mañana, a ver, la información que tengo es, abre el Dipi tocando, alguna palabra va a decir y después el cierre lo haces vos. Seguramente, entre los temas que cante el Dipi, puede haber una letra que sea por el estilo de esta. Antes de entrar al baile, me fumo un cañón. Después me voy a la barra a comprar un porrón. Antes de entrar al baile, me fumo un porrón. Porrón, 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 porrón. ¿Qué sentís vos ante una letra de estas características? A ver, son distintas expresiones de arte, así es que, y él la verdad es que ha logrado convertirse en un cantante popular, o sea que si él decide elegir ese tema para cantar, está perfecto. O sea, si en el fondo, esto es como cuando vos vas a un recital de los Rolling Stones, esperás que toquen un determinado conjunto de temas. Bueno, digamos, él cuando hace un recital, también hay un conjunto de temas que la gente está esperando que cante. Así Perfecto, que lo que veo para acá mí es una son, lo que veo expresión acá de arte. son, lo que veo acá son dos lenguajes, porque vos representás algo así como una nueva derecha, digamos, esta es la síntesis que se suele hacer de tu aparición en escena, y estos términos y esta manera de comunicarse con el público popular no es lo habitual del discurso de la derecha o de los liberales en la Argentina, ¿no? Hablando de fumarse un cañón y fumarse un porrón.
Bueno, nosotros los liberales tenemos distintas posiciones al respecto y por lo tanto como liberales también respetamos que cada uno decida hacer lo que se le da la gana. Así que en ese sentido te diría que no representa un problema. Libertarios. O sea, Javi, está acá alguien que seguro conoces, que es Diego Bossio, te está escuchando con mucho respeto y atención. Él manifestaba un poco que la expresión del fracaso de la política hasta ahora es el surgimiento de figuras como la tuya. Diego, no sé si quieren charlar un poco. Javier, ¿le querés decir algo a Diego? Bueno, yo creo que lo que está ocurriendo en Argentina es que hay una matriz, por decirlo de alguna manera, de encarar el poder y administrar la cosa pública, que lo único que está haciendo los argentinos es cada vez más pobre. Es decir, yo creo que creer que expresiones como mi caso u otros casos que también están manifestando este hartazgo, no es un error del sistema, sino que es un cambio estructural del sistema. Me parece no es de que cara, sino es de estructura. Y Diego, ¿vos qué opinás sobre esto que él plantea? Yo claramente creo que hay que transformar la Argentina porque así como estamos no vamos a ningún lado. Pero hay similitudes entre lo que vos planteás y esto. Sí, lo que pasa es que lo que él propone no necesariamente lo que yo no estoy convencido en sus ideas, pero claramente la Argentina fracasó, 40% de pobreza, una inflación que realmente aplasta a los argentinos, lo que yo creo que se resuelve con mejor política, no con menos política. Yo creo que se resuelve no desde la descalificación, se resuelve desde el diálogo, de los acuerdos. Yo creo que se resuelve con seriedad, no con cuestiones que tengo respeto. La verdad lo conocí acá, en alguna oportunidad nos hemos cruzado, ¿no? Pero el diputado expresa ideas que yo no comparto. Javi, ¿qué opinas de esto? De los acuerdos en la política. A ver, varias cosas. La primera es, lo primero que hay que tener claro es que esto no es un error del sistema, sino que hay un cambio estructural y por eso, digamos, o sea, aparecen estas expresiones. Por otra parte, al margen de que puedan creer o no o adherir a las ideas que yo adhiero, la realidad es que a mí lo que me ampara es la evidencia empírica. Es decir, los países que son más libres son 8 veces más ricos que los reprimidos, el decil más bajo de la distribución está 11 veces mejor que su par en el país reprimido, tienen el doble de ingreso que el ingreso promedio del país reprimido, por lo tanto están mejor que el 90% de la gente que el país reprimido, hay 25 veces menos de pobre en el formato estándar, 50 veces menos en el formato extremo, la gente vive 25% más, por lo tanto, o sea, no sé, mis ideas pueden gustar más o menos, o sea, lo que no se puede negar son los datos y los resultados. ¿Cuáles son esos países? ¿En qué países, pregunta Diego, que vos estás mencionando? Pero eso, bueno, a ver, vos lo que tenés que tomar, por ejemplo, lo que tiene que ver con los índices de libertad económica. O sea, ¿quiénes son los países de mayor libertad económica? Suiza, Irlanda, Nueva Zelanda, Australia. Por lo tanto, digamos, esos son los modelos de países que uno debería apuntar. Y eso es lo que nos va a convertir nuevamente en un país próspero. Entonces, la verdad, digo, qué sé yo, de mi lado está la evidencia empírica, así que tampoco Javier, me da mucho problema. yo respeto su opinión y claramente, ahora bien, la verdad que en Argentina, porque si no todos son estúpidos, nadie sabe hacer nada, no hay ningún limitante, demás. Acá viven 47 millones de argentinos, hay una idiosincrasia, hay una cultura, hay dificultades, estamos en el sur de América Latina, no tenemos al lado a Alemania, no tenemos al lado a las grandes potencias europeas. Entonces, la verdad que es una evidencia empírica, desde mi perspectiva, sesgada. Yo creo que la Argentina tiene un potencial enorme, coincido que hay que patear el tablero, coincido que las actitudes conservadoras no nos llevan a ningún lado, que hay un fracaso enorme en ese sentido. Ahora bien, hablar de evidencia empírica en ese sentido me parece un modelo que se agotó. Soberbio. Yo digo No, y te a ver, participo. no, pará. Dale. Yo no adhiero a ese punto, no adhiero para nada a ese punto, porque Argentina llegó a ser la primer potencia mundial en 1895 y sin embargo estábamos geográficamente en el mismo lugar, porque yo que sepa Argentina no cambió de lugar. Y la verdad que el mundo estaba mucho menos conectado que ahora. De hecho, hoy el mundo es un pañuelo. Así que digamos, si lo pudimos lograr
en el siglo XIX, ¿por qué no lo vamos a poder lograr ahora? Eso me parece que es un argumento absolutamente falaz. O sea, ¿vos creés que el comportamiento de los suizos... Para no ser tan generalistas en el mundo de los buenos, el mundo de los malos y la historia y el pasado. Yo digo, Javier generó polémica en las últimas 2 semanas con 2 temas muy sensibles que tienen que ver con el uso libre de armas y con la creación, lo sintetizo, de un mercado de órganos en el tema del trasplante de órganos. Mi pregunta, Javier, y también la hago extensiva a vos, Diego, porque son propuestas concretas que se hacen en el teatro de la discusión pública. A vos, Javier, ¿te arrepentís de haber planteado, de haber abierto estas agendas porque te empezó a criticar gente que antes no te criticaba? Bueno, no, porque, a ver, a diferencia de la casta que le miente a la gente y le dice lo que quiere escuchar, yo le digo la verdad y le digo verdaderamente lo que pienso. Yo no estoy mirando un focus group para estar emitiendo una opinión. Yo digo lo que verdaderamente pienso. Y además, yo te hago un punto. Mirá, por ejemplo, el caso que más problemas generó, si es por decirlo de alguna manera, el caso de los órganos. Mirá, hay 7.500 personas que están esperando un órgano para un trasplante. ¿Sí? ¿Y sabés cuántos órganos llegan? 269. Cuando en Argentina mueren 375.000 personas, ¿te das cuenta que hay un problema de exceso de demanda y de mala administración y que el costo de eso es que le estamos arruinando la vida a 7.500 personas? O sea, la verdad es que mantenerse atados a un modelo de regulación y fracaso y que le genera tanto dolor a la gente, verdaderamente, por tener antiojeras ideológicas, me parece que verdaderamente es lamentable. Diego. Pero bueno, no tengo ninguna antiojera ideológica. Los números... No, yo digo, no dije nada respecto a los que estaban ahí en el piso. No, yo no tengo ninguna antiojera ideológica. La verdad que es doloroso que no llegue un órgano en tiempo y forma a quien tiene que llegar. Ahora bien, crear un mercado de órganos... 375.000 personas mueren por año. Dejemos que se respondan, a ver, porque sin es una taparse charla y van y vienen. Los dos tienen todo el tiempo para hablar. Lo que creo es respeto su ideología, no creo que la solución sea un mercado de órganos. Creo que si hay cosas que funcionan mal, que el Estado no es eficiente y demás, tenemos que trabajar en mejores normas, mejores procedimientos, mayor tecnología, pero en un mercado de órganos, no un mercado en donde... Supongamos que no es ese mercado, ¿en donde sí el Estado consideras que tiene que regular precios? En muchísimas cosas el Estado tiene que actuar porque el mercado por sí solo no funciona. Y regular demanda y oferta también, ¿no? Bueno, esa es por lo menos mi idea, no es la idea entiendo de Javier. Ahora bien, que el mercado es un gran asignador social, no tengo dudas. Que la Argentina necesita tener un Estado más eficiente, que llegue en tiempo y forma a los argentinos, que resuelva las cosas y solucione los temas concretos, eso me parece que no puede tener ninguna antiojera ideológica. Ahora bien, un mercado de órganos, lucrar con ese tipo de cuestiones me da la sensación de que en principio es un despropósito. ¿Vos lo planteás en términos lucrativos el tema del mercado de órganos, Javier? Yo lo planteo en términos de que el mercado es un proceso de cooperación social donde se intercambian derechos de propiedad. Y tu primer propiedad es el cuerpo y claramente vos podrías disponer de él como se te dé la gana. Es decir, quién es otra persona para determinar qué puedes hacer o no con tu cuerpo. Y la verdad que con esas ideas de que, porque esto es muy lucrativo, con ese mismo criterio podríamos, o ponerlo así tan, románticamente. La realidad es que en esos términos también podríamos decir que el pan entonces tendría que estar regulado por el Estado. Afortunadamente no pasa porque si no la gente se estaría muriendo de hambre. Entonces la realidad es, vos tenés 375.000 personas que se mueren por año, hay 7.500 personas que necesitan un órgano y solamente llegan 269, es decir, solamente el 4%. Es decir, si eso no es una muestra de lo que es... Vos proponés ponerle precio. ¿Cuál sería el problema que tuviera un precio? ¿Vos crees que no genera ningún tipo de problema?
No, porque ¿sabés lo que pasa? Es que vos lo que cuenta al final del día es si hay más o menos órganos. Y ¿sabés qué? Va a haber más órganos y no menos. Entonces, lo que pasa es que yo no tengo la culpa, digamos, que la gente, digamos, a veces no pueda internalizar cómo funciona un proceso de mercado. O sea, porque justamente no entienden que es un proceso de cooperación social donde se intercambian derechos de propiedad. Entonces, hay una obligación de quienes conducen, de quienes dirigen la esa sociedad, de traer paz, de poder ayudar a que las cosas se concilien, a que se cooperen, y muchas veces todas las cosas no las resuelve el mercado. Creo que esto es un claro ejemplo, hay una diferencia ideológica. ¿Por qué? Bueno, vos creés que en los órganos, vos creés que el mercado va a resolver el problema de los órganos. Yo tengo otra mirada. No, pero vos me estás hablando, pero vos me estás hablando de que el mercado no lo resuelve cuando en realidad está regulado. Justamente es la demostración palmaria de que la regulación lo que está haciendo en este caso es matar gente. Bueno, sigan con esa idea de matar gente. ¿Qué quiere que les diga? Sigan haciendo sufrir a la gente y matar gente. Javier, vos viste el modelo tuyo. Pongan la cuestión romántica, en estos temas y se llevan puestas vidas humanas. ¿Vos viste el modelo tuyo en este punto expresado o desarrollado en algún lugar del mundo y que haya tenido éxito y que se pueda comprobar que la libertad de mercado generaría más disposición de órganos? Eso se llama falacia ad populum. O sea, con ese mismo criterio, entonces la Asamblea del año 13 no hubiera determinado la libertad de vientres para que, digamos, nacieran más esclavos. Y entonces, claro, si en todo el mundo había esclavos. La verdad que eso no es un argumento. El argumento es cuando vos un mercado lo tenés regulado, ¿sí? Y además, o sea, con estas características. Imagínate la frase de Adam Smith, ¿no? O sea, vos no recibís el pan o la cerveza de la benevolencia del panadero o del cervecero. Lo hacés porque, digamos, tenés tus propios intereses y te guías por tus propios intereses. Entonces, ¿qué es lo que...? De hecho, cada uno de nosotros, guiados por nuestro propio interés, conduce al bienestar general. Pero eso hay que internalizar cuáles son las instituciones del mercado. Entre ellas, por ejemplo, la cooperación social, la división del trabajo, que juegan un rol tan importante en todas estas cosas. Vamos cerrando. Tenemos que ir cerrando porque nos tenemos que ir a una pausa. ¿Falacia cómo dijiste, Javier? Ad populum. O sea, ¿sabes qué? Todos los... Me voy a hacer una remera, algo. Populismo. Y te voy a decir otra cosa más. Vos sabés que, por ejemplo, cuando se planteaban los cielos abiertos, toda la gente que estaba acostumbrada a hablar de que era regulado y que tenía que ser regulado y que no podía haber una política de cielos abiertos, después cuando lo abrieron se dieron cuenta que estaban equivocadas. Pero para el medio, y después terminaron bajando el precio de los pasajes y hoy es mucho más factible a todas las personas. Bueno, esto es lo mismo. Es decir, y van a bajar el precio de los órganos. Y hay que ponerle un precio a los órganos. Y van a bajar el precio de los órganos, y va a haber una oferta de órganos porque va a haber un mercado. Y cómo interpretamos y cómo el Estado... ¿Me podés dejar de explicar? ¿Quién te dijo que no estás pagando el precio? Lo que pasa es que el punto del romanticismo tuyo, en tu romanticismo, Javier... El romanticismo es el tuyo, Javier. Porque te voy a explicar por qué. Bueno, me dejás... A ver, yo encima estoy desde... O sea, estoy desde... Dale vos, Javier, hablar, cerramos con esto porque tenemos que ir a una pausa y viste que es tirano el mercado en este aspecto. A ver, el punto es el siguiente, que vos no estés pagando un precio no quiere decir que no estés pagando un costo de oportunidad que es la contracara del precio. Está bien, y la contracara de las aberraciones que estás haciendo en el caso de los órganos es que hay 7.500 personas que le estás arruinando la vida, que viven mucho peor y que muchos de ellos se mueren sin tener un órgano. Y la realidad es que cuando vos... si llegás a tener un mercado, vas a tener más transacciones, vas a tener más órganos y por ende vas a tener una mejor calidad de vida. Yo no comparto tu mirada, no te pongas nervioso. No sabés lo que es el mercado, ¿qué querés que te diga? No descalifiques, yo no comparto tu mirada. No, es que es verdad, no sabés lo que es el mercado. No descalifiques, si hay alguien que tiene una mirada distinta a la tuya. No te descalifico, pero es cierto que no sabés lo que es el mercado. Bueno, vos descalificás. Y no solo descalificás, yo no sino te que no aceptás una mirada distinta y frente. Yo sé lo que es un mercado. Lo que yo creo que en este caso el mercado no soluciona todo. Hay una mirada distinta, hay una mirada absolutamente distinta. Es el mejor, hay una ese es el mejor reflejo de que no sabe lo que es el mercado. Es una mirada absolutamente distinta
de alguien que tiene sensibilidad, como creo que tengo yo, y alguien que cree que todo lo soluciona, todo lo soluciona el mercado, todo lo soluciona la mano invisible del mercado, todo lo soluciona un precio, todo lo asigna. No, claro, vos querés que lo arregle, digamos, la garra opresora del Estado. Querés que lo arregle la garra opresora del Estado. Dale, seguí matando gente, dale, seguí matando gente con tus ideas. No te pongas nervioso, Javier. Seguí matando. Yo no estoy nervioso. Seguí matando gente con tus ideas. Vamos a hacer un punto acá en este debate. Quedó clarísima la postura de cada uno. Yo tengo la posibilidad de tenerlo acá a Diego unos minutos más, pero a Javier no, porque además hizo la deferencia de atendernos en un momento en donde está en otra situación. Javi, quiero preguntarte, volver sobre el tema de mañana y preguntarte si estas propuestas disruptivas que tenés, que yo lo que creo es que instalás debates, porque cuando uno mira en redes sociales, todo el mundo está opinando de estos temas, que están fuera de agenda, pero bueno, evidentemente en algún lugar tienen popularidad, si no nadie hablaría de esto. Que vaya a un hospital y que vea lo que es un órgano, por favor. Deja de ponerle... Que vaya a un hospital. Terminala con el buenismo sensiblero. No, con el buenismo sensiblero, termina matando gente siempre. No. Por eso le decimos los buenistas, con el falso altruista socialista. Dale. Quédate tranquilo. No. Bueno, yo creo que este debate no tiene ya, me parece un No te descalifico, solo te describo, ya te lo dije. Te quiero preguntar, Javier, apuntando a vos, si mañana tenés pensado, o nos podés dar alguna pista de algo que vos pienses lanzar, más allá de tu exposición, si tenés pensado un proyecto, una propuesta, algo con que hacer pie e inaugurar tu mirada en el conurbano bonaerense, dado que es una situación tan vulnerable la que vivimos muchos bonaerenses. Llevarles la propuesta de cómo se sale adelante y cómo podemos volver a convertirnos en una potencia mundial, pero claro, obviamente esto no va a tener incluido toda la sensibilidad del corazón, pero digamos, sí es una receta que funciona y que saca a la gente de la pobreza y que la hace vivir mejor. ¿Vas a bailar Te hago mañana una pregunta, con ¿el corazón tiene precio? ¿El corazón? ¿En qué términos? No, tanta sensibilidad, tanto romanticismo. De hecho hay corazones artificiales y de hecho se están trabajando, por ejemplo, en versiones de órganos a partir de 3D. chanchos y todo, digamos. O sea, claro, y por eso, así que digamos, ¿qué es lo que quiere decir? O sea, digamos, si hay yo quiero ser sumamente pero si supieras que con el todos. mercado es un proceso de cooperación social donde se intercambian derechos de propiedad, te quedaría más fácil, pero parece que no sabes ni qué es un derecho de propiedad. Bueno, fue titular del ANSES entre 2009 y 2015, ¿no? Sí. No, hay que leer la Constitución, Bueno, es importante leer la Constitución, sobre todo... Bueno, la ley, pero la ley no necesariamente primero. es legítima. Arrancá por la Constitución. Arranquemos por la Constitución. La ley no necesariamente es legítima. La ley no necesariamente es legítima. No sé. O sea, deberías saberlo. Sí, claro, obvio que no lo sabes, ya me di cuenta. Muchas gracias, Javier Milei, por este contacto. No, por favor, gracias a ustedes. Gracias, hasta luego. Siempre. Eddie, Sí, chicos. sí. Mirta Noemí Cala, la ganadora de la dieta. Mirta Noemí Cala, Muy bien, la ganadora Mirta. de la dieta, 375.500 pesos. ¿De dónde Gracias, es? Del Javier, interior del país. Perfecto. ¿De dónde es? A ver, ya me dicen. ¿De dónde es? Sigue hablando, Cari. De San Bueno, Luis. nos despedimos. de Mañana Salta Capital. Vamos a Salta seguir Capital. esta cobertura gracias a los dos, Javier. Nos quedamos un ratito más con Diego. Le invitamos a que se quede un ratito más porque tenemos mucho más para charlar en Para que Sepa. Ya volvemos. La verdad es que estamos muy contentos. Primero quiero agradecer la presencia de todos los expositores. Son muchos más expositores aún que en la primera. Segundo, agradecer la presencia de todas las autoridades. Nosotros representamos un Estado promotor. La región norte a la cual nosotros pertenecemos está creciendo muchísimo y bueno, y esto es parte de una tarea conjunta que venimos realizando y también agradecerle muchísimo al ministro Cabandier porque el crecimiento tiene que ser sostenible y sustentable. El siglo XXI es la etapa de la sostenibilidad en cuanto a la producción también y por eso Escobar promueve Escobar Sostenible porque comprende integralmente ese desafío que tenemos por delante. Feliz hoy de acompañar
a Ariel Sujarchuk, a Beto Ramil, a todo el equipo municipal y de empresarios, desarrolladores y emprendedores que hoy traen su trabajo para ponerlo a la vista de todos los que lo vamos a visitar y dialogar con ellos. Cuando hicimos la primera nos preguntaban si iba a ser la única y dijimos que iba a haber una segunda, ahora decimos que no hay 2 sin 3. Y les decía más temprano que nos íbamos a ir a Estados Unidos, el epicentro para nosotros de muchos puntos de comparación y además porque está el presidente Alberto Fernández allí participando de una cumbre. Adrián Sack, el gran Adrián Sack, desde Atlanta, para la Argentina. Con ese gran color... saco tengo hoy, me está quedando Claro, porque grande. Estás con colores claros porque allá ¿qué temperatura tenés? En este momento tenemos 29 grados centígrados, aunque acá la semisombra te hablaría de unos 30 más o menos. Al sol seguro que hacen como 40. Está realmente tremendo. Ahora te voy a decir una cosa. Si el presidente Alberto Fernández... no digas nada. Te voy a decir algo. Sí, estás obsesionado. No digo nada. Estás obsesionado, Adri. Yo estoy reconociendo acá el toque que tenés con el tema del precio del combustible. Es como que algo te anda dando vuelta constantemente cuando vas a cargar nafta. Y ya sé, otra vez más estás con este tema. Absolutamente con este tema y hasta estoy equipado para hacer una de las artimañas que hacen aquí, que es empezar a cargar nafta para ahorrarla, ¿no? Porque ven que van subiendo el precio, que se están cumpliendo aceleradamente las predicciones, antes de tiempo incluso, de aumento de la nafta, ¿no? Se pensaba, se decía... Esto que tengo, mirá, te muestro, es un bidoncito autorizado, le llaman el Ducky. ¿Ves? Parece un patito. Es un patito, mira qué lindo. Algunos le dicen el Guzzi también. Es un patito que cumple todas las medidas de seguridad para que puedas cargar exactamente 1 galón de nafta. El famoso galón del que habla, que son 3 litros 800, y es el que mueve al mundo en cuanto a cotizaciones. Bueno, es lo que entra acá adentro, ¿no? En este interior tenemos exactamente eso. Porque si vos decís 3 litros 800, te imaginás, no sé, una gaseosa de 2 litros allá en la Argentina para imaginar la capacidad. Sí. Los más antiguos, una damajuana, ¿viste? Que son 5 litros. No, estos son 3 litros 800. O sea, y Adrián, con esto es se cargan el galón sí, necesario para llegar a la estación de servicio cuando te estás quedando sin nafta. Exactamente, o para cargar, como dice este, mira, es nuevito este Ducky que tengo acá, para cargar la podadora o la bordeadora de césped. ¿Viste? Para que otro tipo de aparatos que no son viejito. automóviles, está bien. Exactamente. Y yo me vine acá a la estación de servicio, se me cruzó justo el camión cisterna cuando estaban ahí en plena discusión. Me parece que no están habilitando ahora los surtidores, después me voy a fijar de todos modos, porque están todos en modo seguro, ¿no? Pero lo que les quiero contar, les estaba por decir, que si el presidente Alberto Fernández hubiese ido en auto y quisiera cargar nafta donde está ahora, que es en California, estaría pagando el galón en un promedio de $6.40. Es el otro extremo. Nosotros estamos no solamente en la otra costa, en la costa del Atlántico, acá en Atlanta, sino que tenemos el precio más bajo también. Como pueden ver a mis espaldas, 4,59 el galón. ¿No? Pero es un precio que es disparatado. Como te dije, Eddie, la otra vez, yo lo pagaba por debajo de $2 en plena pandemia, que había, digamos, una sobreoferta, había un precio internacional muy bajo, y ahora mirá el precio que tenemos. Y es un precio estamos igual alto. todavía por detrás, Adri, en el precio, evidentemente. Nosotros lo tenemos que medir por litro, pero vamos camino a... Claro, no, desde luego. Acá el litro estará $1.30, $1.40 aproximadamente, si queremos compararlo. Y eso que Estados Unidos es uno de los países que más barato tiene el combustible, sobre todo si lo comparás con Ahora, Europa. Adri, ¿sabés pero que sin acá embargo, la noticia, obvio que los precios siempre son noticia, ¿no? Y sobre todo si hay remarcación, pero la noticia sigue siendo el faltante de combustible, que ya está evidenciando, según las fuentes que hemos consultado hoy más temprano, algunos faltantes, porque en el interior del país lo que se traslada y llega a Buenos Aires no está llegando en tiempo y forma. Y estoy hablando de verduras y frutas, ¿no? Lo que es producto primario. ¿Hay faltante en Estados Unidos hoy de combustible? Mirá, no hay faltante por una razón. Parecía, en algún momento hubo como una amague hace 2 meses de que podía llegar a faltar el diésel, justamente. Pero ¿qué hizo Biden? Abrió las reservas, justamente las cuevas esas que tiene en Texas y en algunos otros estados que conservan los barriles bajo sal, justamente, ¿no? Especialmente conservados
para justamente estas situaciones, ¿no? Para liberar barriles, millones de barriles, O sea, que tenía una reserva para poder para evitar abastecer esto. el mercado interno. Lo pensaron, Tiene una reserva, pero el problema... ¿Cuál es el gran problema? Que lo abrió para que no falte. Claro, hicieron esto, pero a una escala millonaria, imagínate, ¿no? Y ahora Desde todo hace el mundo mucho tiempo que lo hace. ¿Sabés que está acá Diego Bocio, que te está escuchando? Adri, con mucha atención. Sí. Yo quiero participarlo, Diego, de esta conversación. ¿Qué opinión tenés de la situación del combustible en Argentina? Porque puede acarrear mucha problemática. Argentina tiene, primero hay un problema con el gasoil. El problema con el gasoil es, ¿se produce más gasoil? Sí, se produce más, pero ha crecido mucho más la demanda. ¿Por qué creció la demanda? Yo creo que hay 2 o 3 factores. Uno es, hay algo más de actividad económica. La cosecha fue menor que el año pasado, o sea, la cantidad de granos que se produjeron fueron menores por la sequía. ¿Se acuerdan? La sequía de los primeros meses del año, se prendían fuego las provincias y demás. Sin embargo, que entendemos o advierto que hay un acopio muy grande de gasoil por parte de los productores. ¿Por qué? Porque hay un problema de precios. El precio hoy conviene. ¿Qué hacen los productores cuando venden? Se acopian de insumos, es como comprar dólares. Y el dólar, la verdad, el dólar oficial es un dólar bajo. Después hay un problema que ustedes lo describieron muy bien con la zona de frontera. No me queda claro, según el relato de los periodistas que escuché al inicio de la charla, pero en las zonas de frontera hay más demanda de gasoil que lo habitual, sobre todo en la zona de la Mesopotamia, Misiones, Corrientes, porque hay un diferencial, porque le conviene. Claro. Entonces hay un problema de precios en ese sentido. Cuando vos tenés un proceso inflacionario, cuando tenés distorsionados los precios, cuando tenés dólar paralelo, cuando tenés... lo que ocurre es que empieza a haber este tipo de problemas en la economía. ¿Por qué no se acumulan reservas? Y porque todo el mundo está tratando de comprar cosas a dólar a 120. Claro. Y los que exportan tratan de ver de qué manera pueden evitar liquidarlo a 120 y poder... Hoy el contado con líquido creo que terminó en 219 pesos. Lo que está claro... Entonces la brecha Diego, es muy alta. Es que no tenemos la reserva, o por lo menos pensado y meditado que si una situación de gravedad hay, como pasa en Estados Unidos y nos está mostrando Adrián, hay una reserva para ellos. Estados Unidos es un gran productor de gas, un gran productor de petróleo, es nuestra competencia en el gas no convencional a escala mundial. Vaca Muerta es una oportunidad muy grande, nuestra competencia es Estados Unidos, tienen mucha tecnología y tienen algo que nosotros no tenemos, acceso al financiamiento barato. ¿Entre nuestros problemas estuvo la falta de previsión también, o cierta desidia? El gasoducto tendría que ser un tema de Estado. Marcela decía, che, ¿no se pueden poner de acuerdo? Bueno, un gran acuerdo sería haber hecho ese gasoducto. Nosotros tenemos una reserva de gas no convencional en Neuquén que puede abastecer nuestra demanda de gas de los próximos 20 años y la de Brasil, la de Chile y los países limítrofes. Y sin embargo no tenemos cómo no producirla, porque se produce y ha crecido mucho la producción, sino no tenemos cómo transportarla. Claro. Entonces son cuestiones de Estado, hacer un gasoducto, fortalecer el gasoducto, laburar... Son temas que hay que discutir. Diego, te vamos a invitar otra vez porque nos quedamos sin programa, pero la verdad que es interesante ir abarcando distintos temas con puntos de vista distintos. Y vos estuviste en la gestión, así que doblemente válido. Gracias por participar. Gracias, para Marcela. Que sepas, lo despedimos a Adri Sack, no sé si está por allí. Adri, ¿escuchaste? Estoy acá, te fuiste a cargar por la duda. Escuché absolutamente todo y me vine a cargar el patito, a ver si se podía. Nunca quiero ver la demostración en vida. vivo. ¿Cómo es ese pichicho? A ver si se puede, ¿no? Que ¿Cómo realmente funciona? acá Ahí vamos él con y acá su le metemos. saquito tan prolijo. Ahí le metemos un cachito. ¿Quieren un galón? ¿Quieren que le lleven un galón? Tiene su costado erótico, ¿no? Allá que hace falta. A mí me gusta esto. Sí. Un regalo de cumpleaños. ¿Qué te parece? Un galón, podría ser. Hay que hacerlo siempre apoyado por la estática, ¿no? Para que no haga chispazo, porque si no... Claro, vamos. No. Lo puse ahí porque si no, imagínense, un bonzo en vivo pueden ser 22 puntos de rating. Un espanto, ni en chiste, claro. por favor. Ahí vamos. Qué bonito. Bueno, ¿Cuánto cuesta el juguete ¿Ya tenemos esto? Este juguete cuesta $10. Pero es reutilizable muchísimas veces, ¿no? Adri, pero lo acabo de cargar me encanta, está bueno con esto. justamente un galón. Nos diste una idea para fabricar acá en Argentina. Gracias Adrián por el juguete y por todo este informe tan maravilloso. Nos vamos con vos, casi de la mano. Ahora. Nos despedimos. Quédense que ya llega Vivi Carosa con un reportaje fenomenal. Quédense a verlo. Chau, Eddie, hasta mañana.